A veces, las mejores cosas de la vida se disfrazan de los peores errores que creemos haber cometido. A veces, lo que parece un fracaso es en realidad el destino dándonos exactamente lo que no sabíamos que necesitábamos. Eliza Warren compró una cabaña en ruinas por $25 porque estaba arruinada y cansada de que la gente le dijera lo que no podía hacer por ser una mujer sola. La cabaña se encontraba en los límites de la zona salvaje de Montana, olvidada por todos los que importaban. Pensó que sería su lugar tranquilo para empezar de nuevo. Cuando abrió la puerta, 4 niños se escondían en el interior. Finn, asustado, vivía como un animal salvaje en las ruinas. El niño mayor se adelantó para proteger a los demás, y ella pudo ver en sus ojos que algo terrible los había llevado allí. Habían sobrevivido durante meses a base de bayas y agua del arroyo, demasiado asustados para ir al pueblo en busca de ayuda. El bosque que rodeaba la cabaña guardaba secretos que hacían que estos niños susurraran incluso a plena luz del día. ¿Qué podía asustar tanto a 4 niños como para que una cabaña en ruinas les pareciera más segura que pedir ayuda a los adultos? Antes de volver a la historia, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Eliza Warren había aprendido a esperar decepciones. A los 37 años, había enterrado a su marido, perdido una tienda general a manos de los acreedores y soportado suficientes miradas de reojo de la buena gente de Cedar Falls como para saber exactamente lo que pensaban de una mujer que intentaba abrirse camino en el mundo. Los $25 que había reunido para la cabaña representaban casi todo lo que le quedaba después de vender sus últimas posesiones. La vajilla de porcelana de su madre, su vestido de novia, incluso la mecedora en la que había planeado sentar a los hijos que ella y Thomas nunca tuvieron. La escritura de la cabaña, arrugada y manchada con marcas de café, se la había entregado un empleado nervioso que no dejaba de disculparse por el estado de la propiedad. Nadie había vivido allí durante casi 8 meses, le había dicho, secándose el sudor de la frente a pesar de la fresca mañana de octubre. El anterior propietario simplemente se marchó y desapareció. Lo dejó todo atrás, hizo una pausa y la miró a la cara. ¿Está segura de esto, señora Warren? Está muy aislado. No hay vecinos en kilómetros a la redonda. Ese aislamiento era precisamente lo que le había atraído del lugar. No tener vecinos significaba que nadie la juzgaría cuando tendiera la ropa los domingos o trabajara en el jardín con pantalones de hombre en lugar de faldas adecuadas. No tener vecinos significaba que nadie cuchichearía sobre cómo había fracasado en mantener a flote el negocio de su marido, ni cuestionaría por qué una mujer de su edad seguía sin tener hijos y ahora era viuda. Su perro, un fiel cruce de Border Collie con inteligentes ojos marrones y un pelaje del color de las hojas otoñales, había sido su único compañero en el viaje de 3 días a las montañas. Se había sentado a su lado en el asiento del carro, con las orejas atentas a cada nuevo sonido y moviendo la cola cada vez que ella le hablaba. Alder había sido primero el perro de Thomas, pero en el año transcurrido desde la muerte de su marido, a causa de la tuberculosis, el animal se había apegado a Eliza con una lealtad feroz. Parecía sentir su necesidad de protección, durmiendo frente a la puerta de su casa por la noche y sin alejarse nunca durante el día. La naturaleza salvaje de Montana se extendía infinitamente a su alrededor, mientras subían más alto por las montañas. Los pinos centenarios se alzaban hacia un cielo tan azul que dolía mirarlo directamente, con sus ramas cargadas de la promesa de la nieve invernal. El aire se volvía más fino y limpio con cada kilómetro, trayendo el aroma de las agujas de pino y el agua del arroyo, y algo salvaje que hacía que sus pulmones se sintieran más grandes de lo que habían estado en años. Esta era la tierra de Dios, ajena al humo y al ruido de la vida urbana, donde una persona podía pensar con claridad y empezar de nuevo. La cabaña estaba aún más deteriorada de lo que esperaba. Los troncos estaban grises por el paso del tiempo y las inclemencias del clima, con grietas y desmoronándose en lugares lo suficientemente grandes como para que pasaran pequeños animales. El techo se hundía de forma inquietante sobre lo que alguna vez había sido un porche delantero, y la única ventana que daba al este había sido tapiada con tablones que parecían más nuevos que el resto de la estructura. Al menos alguien había intentado protegerla de las inclemencias del tiempo, pero cuando empujó la puerta de madera deformada, que chirriaba sobre bisagras de cuero, que deberían haber sido sustituidas hacía años, los encontró.
4 niños de entre 6 y 12 años, acurrucados en un rincón como animales salvajes sorprendidos por una luz repentina. El niño mayor se había colocado delante de los demás, con los hombros delgados erguidos y una determinación que parecía demasiado madura para su joven rostro. Su ropa estaba remendada y gastada, pero lo suficientemente limpia como para sugerir que alguien los había estado cuidando lo mejor que podía. El cabello oscuro caía sobre unos ojos verdes que la miraban con una mezcla de miedo y desafío. Detrás de él, los otros 3 se apretujaban juntos. Otro niño, un poco más pequeño, con el mismo pelo oscuro, pero de rasgos más suaves, sostenía la mano de una niña que no podía tener más de 8 años. Sus trenzas rojo-dorado colgaban en perfectos mechones, a pesar de las evidentes dificultades de su situación, y sus ojos azules brillaban con una ferocidad que a Elisa le recordaba a un gato salvaje acorralado. En la parte de atrás, parcialmente oculta por los demás, una niña pequeña con enormes ojos grises miraba con curiosidad. Apretaba algo pequeño y metálico en su diminuto puño, algo que reflejaba la luz que se filtraba a través de los huecos de la ventana tapiada. «No estamos haciendo nada malo», había dicho el chico mayor, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Tenemos el mismo derecho que cualquiera a estar aquí». Eliza se había quedado paralizada en la puerta, con todo el peso sobre sus piernas, como si sintiera la tensión en el pequeño espacio. Su mente barajó todas las posibilidades. Fugitivos de un orfanato, niños cuyos padres habían muerto en algún trágico accidente, o algo peor, algo que explicara por qué vivían como animales asustados en una cabaña derruida, en lugar de buscar la ayuda de los adultos del pueblo. «No estoy aquí para hacer daño a nadie», dijo en voz baja, como si se dirigiera a un caballo asustadizo. «Me llamo Eliza Warren. He comprado esta cabaña». El niño apretó la mandíbula. «¿A quién se la compró?» «A la oficina de catastro de Cedar Falls. Tengo la escritura». El niño mayor y la niña pelirroja intercambiaron una mirada, una comunicación silenciosa que hablaba de secretos compartidos y de la difícil capacidad de supervivencia. La pequeña que estaba detrás gimió suavemente, y la niña se giró para apretarle la mano sin apartar la mirada de Elisa. «Este es Jonah», dijo finalmente la niña pelirroja, señalando con la cabeza al chico protector que estaba delante. «Yo soy Millie. Ese es Libby, y la pequeña es Clara Arabelle». Su voz tenía un acento montañés que hablaba de generaciones criadas en estas colinas. Pero debajo había algo más, la pronunciación cuidadosa de alguien a quien le habían enseñado el inglés correcto antes de que las circunstancias les obligaran a esconderse. «¿Cuánto tiempo lleváis viviendo aquí?», preguntó Elisa. «El tiempo suficiente», respondió Millie, y Jonah le lanzó una mirada de advertencia. Elisa entró con cuidado en la cabaña, observando cómo los 4 niños se tensaban ante su movimiento. El espacio era más grande de lo que parecía desde fuera, con una chimenea de piedra a lo largo de una pared y lo que parecía un altillo para dormir al que se accedía por una escalera de madera. Alguien se había esforzado por limpiar el lugar. El suelo estaba barrido y las camas improvisadas estaban apiladas de forma ordenada. Las latas servían como recipientes para el agua y se podían ver restos de pequeños fuegos que habían sido cuidadosamente contenidos dentro de la chimenea. Estos niños no solo se estaban escondiendo, estaban sobreviviendo. Alguien les había enseñado cómo mantenerse a salvo, cómo mantenerse limpios, cómo mantener organizado su pequeño santuario, a pesar de no tener casi nada. «¿Van a volver vuestros padres?», preguntó con delicadeza. La pregunta les había golpeado como un golpe físico. La cara de Clarabelle se descompuso y ella enterró la cabeza en el hombro de Levi. Jonah apretó los puños y por un momento Eliza pensó que podría salir corriendo hacia la puerta, arrastrando a los demás con él. «No», dijo Millie simplemente, «no van a volver». En ese momento, Eliza se enfrentó a una decisión que lo cambiaría todo. Podía dar media vuelta, volver a su carreta e informar de los niños a las autoridades de Cedar Falls. Dejar que otros decidieran qué hacer con 4 niños huérfanos que vivían en las montañas. Podía seguir con su plan de soledad tranquila y simple supervivencia, o podía quedarse. La decisión no había surgido de su cabeza, sino de un lugar más profundo. El mismo instinto que la había llevado a cuidar de animales heridos cuando era niña y a acoger gatos callejeros durante sus años de matrimonio. Esos niños necesitaban protección, y algo en sus ojos asustados le decía que habían aprendido a no confiar en los adultos que deberían haberlos protegido. «Bueno, pues», dijo, ajustándose la falda y sentándose con las piernas cruzadas en el suelo de la cabaña, como si tuviera todo el tiempo del mundo.
Creo que tenemos que averiguar cómo hacer que esto funcione. Alder se había acercado entonces, moviendo la cola con cautela, y Clarabel había levantado la vista con asombro al ver que el perro se acercaba. Cuando ella había extendido una manita para acariciar su suave pelaje, Eliza había sabido que había tomado la decisión correcta. Aquella primera tarde había sido un delicado baile de confianza y acuerdos prácticos. Los niños observaban cada uno de sus movimientos con gran atención, listos para correr a la primera señal de peligro. Pero poco a poco, mientras desempaquetaba sus pocas pertenencias y comenzaba a evaluar las reparaciones que necesitaría la cabaña, empezaron a relajarse un poco. Jonah le había mostrado dónde obtenían un arroyo cristalino que discurría a unos 50 metros detrás de la cabaña, oculto por un espeso bosque de pinos. Levi le había enseñado cómo encendían el fuego con pedernal y yesca seca. Para evitar que los descubrieran, Millie había revelado su alijo de nueces y bayas recolectadas, guardadas en latas cuidadosamente limpias y enterradas bajo una tabla suelta del suelo. Y Clarabel finalmente había abierto su pequeño puño para mostrarle a Eliza lo que había estado agarrando. Un llavero con llaves viejas, deslustradas por el paso del tiempo, pero aún sólidas. Llaves que claramente no pertenecían a la sencilla puerta de la cabaña, sino a otra vida que estos niños habían perdido. Las llaves de mamá, había susurrado Clarabel. Dijo que era para mantenerlas a salvo. Al acercarse la noche, Eliza comenzó a preparar una comida sencilla con sus provisiones. Los niños se habían reunido cerca del fuego. A la luz parpadeante, ella había visto más claramente las pruebas de su lucha. Ropa desgastada pero cuidadosamente remendada, jarrones un poco demasiado delgados, a pesar de sus evidentes esfuerzos por encontrar comida. Y lo más revelador de todo, la forma en que se sobresaltaban ante los sonidos inesperados del bosque que los rodeaba. No eran solo huérfanos, se escondían de algo o de alguien. Mañana, dijo Eliza mientras apagaba el fuego para pasar la noche, empezaremos a hacer este lugar realmente habitable. Se acerca el invierno y tenemos que estar preparados. Había visto un destello de alivio en el rostro de Jonah al oír la palabra tenemos, aunque él había intentado ocultarlo. Estos niños habían soportado solos el peso de la supervivencia durante demasiado tiempo, mientras ella se acomodaba en su saco de dormir aquella primera noche, escuchando la suave respiración de 4 niños que por fin se sentían lo suficientemente seguros como para dormir profundamente. Eliza se había preguntado en qué se había metido exactamente, pero, por primera vez desde la muerte de Thomas, había sentido algo más que dolor y preocupación. Se había sentido necesaria, y, a pesar de los evidentes retos que le esperaban, ese sentimiento valía más que toda la seguridad que le había ofrecido su antigua vida. Habían pasado 3 días de coexistencia provisional cuando Eliza se dio cuenta de que necesitaba provisiones. Las escasas reservas de los niños, combinadas con sus propias provisiones, no durarían ni una semana, y mucho menos el invierno que se avecinaba. Y lo que era más importante, necesitaba herramientas. Herramientas adecuadas para calafatear las paredes de la cabaña, sustituir las tablas podridas del techo y prepararse para el duro frío de Montana, que llegaría antes de lo que le gustaría. La decisión de dejarlos solos, aunque fuera solo por un día, le parecía como arrancarse un pedazo de su propia piel. Pero la ciudad más cercana estaba a un día entero de viaje bajando la montaña, y llevar a 4 niños asustados a Cedar Falls suscitaría preguntas que no estaba preparada para responder. Volveré antes de que anochezca, le prometió a Jonah, que se enderezó cuando ella le entregó el viejo cuchillo de caza de su marido. Tú vigila a los demás. Los ojos verdes del niño la miraron fijamente. Sabemos cómo escondernos, dijo simplemente. Llevamos haciéndolo mucho tiempo. El trayecto hasta Cedar Falls le dio tiempo a Eliza para pensar, aunque sus pensamientos volvían a los niños con cada kilómetro que recorría. El mayor trotaba junto a su caballo, mirando de vez en cuando hacia la montaña, como si él también estuviera preocupado por los pequeños. Había algo en su situación que no le cuadraba. Los niños de esa edad no desarrollaban habilidades de supervivencia tan sofisticadas de la noche a la mañana, ni aprendían a vigilar el árbol con la constante vigilancia que ella había observado. Cedar Falls no había cambiado mucho en los meses desde que se había marchado. Las mismas fachadas desgastadas por el tiempo se alineaban en Main Street. El mismo grupo de hombres se reunía fuera del Salón Murphy's, a pesar de lo temprano que era. Pero cuando Eliza ató su caballo fuera de la tienda de Morrison, se dio cuenta de que las conversaciones parecían callarse cuando la gente la veía.
Los ojos seguían sus movimientos con más que un interés casual. Dentro de la tienda, el viejo Pete Morrison la saludó con una alegría forzada. «Bueno, señora Warren, he oído que ha ido a ese viejo lugar en Copper Creek. ¿Qué tal le va por allí?» «Tranquilo», respondió Elisa, mientras seleccionaba productos básicos. Harina, frijoles, sal, cerdo, café. «Tan tranquilo como uno podría desear, muy aislado», observó Pete, envolviendo sus compras con un cuidado innecesario. El anterior propietario, un tipo llamado Samuel Garrett, vivió allí con su familia durante casi 10 años. Entonces, un día, simplemente se fue. Lo dejó todo atrás, dicen. Las manos de Liza se detuvieron sobre el rollo de tela que estaba examinando. Los niños también. Los ojos de Pete se agudizaron. ¿Qué niños serían esos? La pregunta quedó flotando en el aire entre ellos, y Eliza se dio cuenta de que había cometido un error. «Solo me preguntaba qué le había pasado a la familia», dijo con cautela. «Cuando alguien desaparece así, toda la familia se esfuma», dijo Pete, pero su tono había cambiado. El padre, la madre y sus 4 hijos pequeños. El sheriff pensó que algo los había asustado. Quizás problemas con los indios o con los buscadores de oro. La gente hace eso a veces. Simplemente empacan y se van sin decirle nada a nadie. 4 niños. A Elisa se le heló la sangre mientras contaba las monedas para sus compras. Las edades coincidirían, el número correcto, y si la familia simplemente hubiera desaparecido en lugar de ser encontrada muerta. «Es terrible cuando los niños se ven envueltos en los problemas de sus padres», continuó Pete, observando su rostro con atención. Por supuesto, si alguien encontrara a esos niños en concreto, habría gente muy interesada en saberlo. La amenaza era sutil, pero inequívoca. Eliza se obligó a mantener la mirada fija en él. «No entiendo lo que quiere decir». «Claro que no». Pete sonrió, pero sin llegar a los ojos. Solo estaba haciendo conversación. «Cuídese, señora Warren. Las montañas pueden ser peligrosas para quienes no saben lo que hacen». Afuera, Eliza cargó sus provisiones con manos que temblaban ligeramente. Los niños no habían acabado en esa cabaña por casualidad. Eran los hijos de Garrett, y alguien en el pueblo sabía exactamente quiénes eran. La pregunta era por qué nadie había ido a buscarlos y qué tipo de peligro los había llevado a esconderse en primer lugar. El viaje de vuelta a la montaña se le hizo interminable. Cada sombra entre los árboles parecía esconder ojos que la observaban, y en 2 ocasiones se sorprendió mirando por encima del hombro. Alder percibió su tensión, se mantuvo más cerca del caballo de lo habitual y de vez en cuando se detenía para mirar hacia atrás, hacia el sendero. Olía humo antes de ver la cabaña, y su corazón se detuvo. Demasiado humo para sus cuidadosos fuegos de cocina. Al coronar la última cresta, pudo ver nubes negras que se elevaban desde algún lugar cerca de la cabaña, y sus peores temores parecían confirmarse. Entonces los vio, a los 4 niños de pie, a salvo en el claro, observando cómo ardía una pila de ramas y hojas húmedas en un montón controlado, lejos de la cabaña. Jonah levantó la vista cuando ella se acercó y pudo leer la historia en su rostro antes de que él hablara. «Alguien estaba aquí», dijo en voz baja, observando desde los árboles. Clarabel los vio primero. La niña dio un paso adelante, todavía agarrando las llaves de su madre. «Un hombre malo», susurró. Como antes, Elisa desmontó rápidamente y escudriñó la línea de árboles que rodeaba la cabaña. «¿Hace cuánto?», preguntó. «1 hora, quizá 2», respondió Millie. «Hicimos el fuego para cubrir nuestro rastro». «Casey vuelve con perros». La sofisticación de su respuesta le dijo a Elisa todo lo que necesitaba saber. Estos niños habían sido perseguidos antes. Habían aprendido a pensar como presas porque alguien las había convertido en presas. «¿Lo viste claramente?», le preguntó a Jonah. Un hombre grande en un caballo oscuro. Llevaba una placa prendida en su abrigo. Jonah apretó la mandíbula. Una placa de sheriff. El corazón de Eliza se hundió. Si la ley local estaba involucrada en lo que había llevado a la familia Garrett a esconderse, entonces la situación de los niños era mucho más peligrosa de lo que ella había imaginado. No era de extrañar que hubieran aprendido a no confiar en los adultos que deberían haberlos protegido. Esa noche, mientras estaban sentados alrededor de la precavida hoguera dentro de la cabaña, Clarabel finalmente comenzó a hablar. Su pequeña voz, apenas más que un susurro, contó una historia que heló la sangre de Elisa. «Papá encontró algo en la mina», dijo Clarabel, acurrucada contra Elisa, mientras sus hermanos escuchaban con rostros más serios que nunca. Rocas brillantes que lo hicieron feliz. Pero entonces vino el hombre malo y papá dijo que teníamos que escondernos.
¿Qué hombre malo, cariño?, preguntó Elisa con dulzura. El de los ojos malvados. Dijo que las piedras de papá le pertenecían, y papá dijo que no le pertenecían. Entonces hubo gritos y mamá nos hizo correr al bosque. Levi continuó la historia con su voz tranquila y firme. Esperamos como papá nos había dicho, pero nunca volvieron. El hombre malo vino a buscarnos, añadió Millie, con el rostro joven endurecido por el recuerdo del sheriff y los otros hombres. Pero conocíamos los escondites que papá nos había enseñado, dijo Jonah apretando los puños. Dijeron que papá y mamá habían muerto en un accidente en la mina, pero nosotros oímos los disparos. Las piezas encajaron con horrible claridad. Samuel Garrett había encontrado algo valioso, probablemente oro, y alguien lo había matado a él y a su esposa para robarlo. Alguien con suficiente influencia como para hacer que el sheriff mirara para otro lado. O tal vez alguien que había estado trabajando con el sheriff desde el principio y que ahora sabía que los niños estaban vivos y escondidos en su antigua casa. Mientras Eliza arropaba a Clara Bell en su cama improvisada esa noche, la niña la miró con ojos demasiado maduros para sus 6 años. ¿Tú también nos vas a abandonar?, preguntó. Eliza le alisó el pelo a la niña, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros como un manto. No, cariño, no voy a ir a ninguna parte. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, se preguntaba si estaba haciendo una promesa que podría cumplir. Fuera lo que le había pasado a la familia Garrett, ahora se interponía entre sus hijos y unas personas que ya habían cometido un asesinato para conseguir lo que querían. Afuera, el viento se intensificó, haciendo vibrar las tablas sueltas de las paredes de la cabaña. En algún lugar de la oscuridad, Alder gruñó en voz baja, un sonido que significaba que había extraños moviéndose por el bosque. Eliza buscó el cuchillo de caza que ahora tenía al alcance de la mano y se preparó para una larga noche de insomnio. Mañana tendría que decidir si huir con los niños o quedarse y luchar por su derecho a existir. Esa noche estaría alerta y rezaría para que el mal que había destruido a una familia no se cobrara otra. La mañana siguiente trajo consigo el aire cortante de finales de octubre y la cruda realidad de su situación. Eliza se despertó antes del amanecer y encontró a Jonah ya levantado, sentado junto a la fría chimenea con el caballo de madera tallado de su padre entre las manos. El juguete le estaba bellamente hecho, con intrincados detalles que delataban una paciente artesanía y un profundo amor. Papá me lo hizo cuando cumplí 8 años, dijo Jonah sin levantar la vista. Dijo que todo niño necesitaba un buen caballo para montar en sus aventuras. Eliza se sentó a su lado y observó que el caballo de madera parecía demasiado pequeño para sus manos. Ahora, en los meses transcurridos desde la muerte de sus padres, Jonah se había visto obligado a crecer demasiado rápido. Tenía talento, dijo ella en voz baja. Era bueno en muchas cosas: la minería, la talla, contar historias. La voz de Jonah se quebró ligeramente. Solía decir que las montañas guardaban tesoros para aquellos que tuvieran la paciencia suficiente para encontrarlos. Cuando los demás niños se despertaron, Eliza comenzó a planificar el día. Necesitaban mejores defensas, alijos de suministros escondidos en el bosque y, lo más importante, necesitaban comprender exactamente a qué se enfrentaban. Las habilidades de supervivencia de los niños eran impresionantes, pero habían estado reaccionando a las amenazas en lugar de prepararse para ellas. Hoy vamos a hacer que este lugar sea realmente seguro, anunció mientras Millie removía la papilla de maíz sobre el fuego. Y necesito saber todo lo que recordáis sobre los hombres que hicieron daño a vuestros padres. Durante el desayuno, la historia salió a la luz en fragmentos. Samuel Garrett había sido un buscador de oro que trabajaba en una concesión a unos 3 kilómetros de profundidad en las montañas. Había encontrado algo valioso, las rocas brillantes de Clarabelle, pero antes de que pudiera registrar adecuadamente la concesión, apareció Marcus Thornfield. El señor Thornfield es dueño de la mayoría de las minas alrededor de Cedar Falls, explicó Libby con su tono tranquilo. Papá decía que era como una araña, siempre tejiendo telas para atrapar la buena fortuna de los demás. Llegó con documentos, añadió Millie, con sus ojos azules brillando de ira al recordarlo. Dijo que la concesión de papá no era legal, que la tierra le pertenecía a él, pero papá había hecho todo correctamente. Eliza sintió que las piezas encajaban en su mente. Había oído el nombre de Thornfield en la ciudad, un hombre que se había enriquecido comprando concesiones mineras y derechos sobre minerales, a menudo a familias que misteriosamente habían caído en desgracia o simplemente habían desaparecido. El sheriff estaba con él ese último día,
dijo Jonah, con el rostro joven endurecido. El sheriff Dalton. Hablaban como si fueran viejos amigos. A medida que avanzaba el día, Eliza trabajó junto a los niños para fortificar su refugio. Taparon los huecos de las paredes de la cabaña, crearon escondites secretos en los bosques circundantes y establecieron rutas de escape a través del bosque. Los niños se movían con una eficiencia entrenada, y Eliza se dio cuenta de que no era la primera vez que se preparaban para huir. Teníamos 3 escondites diferentes cuando vivíamos aquí antes, explicó Millie, mientras camuflaban un alijo de comida seca debajo de un tronco caído. Papá decía, siempre hay que tener una vía de escape, porque a veces las personas buenas tienen que actuar como personas malas para seguir con vida. Mientras trabajaban, Eliza se encontró estudiando el caballo de madera que Jonah llevaba consigo a todas partes. Algo le inquietaba, la forma en que lo manejaba con tanto cuidado, la forma protectora en que lo sostenía cuando creía que nadie lo veía. Cuando ella lo mencionó, Jonah miró a su alrededor para asegurarse de que los demás no estuvieran escuchando y luego le mostró una pequeña sección del vientre del caballo que se deslizaba hacia un lado para revelar un compartimento oculto. Dentro había un trozo de papel doblado, amarillento por el paso del tiempo y el uso. A Eliza se le cortó la respiración al leer el texto oficial. Era una escritura de derechos mineros, debidamente registrada y legalmente vinculante. La reclamación de Samuel Garrett era legítima y, según el documento, abarcaba no solo el yacimiento minero original, sino también una parte importante de la ladera de la montaña circundante. Papá decía que esto era nuestro seguro, susurró Jonah. Si algo les pasaba a él y a mamá, esto demostraría que la reclamación era legalmente nuestra. La escritura estaba firmada, certificada y registrada ante el gobierno territorial. Todo lo que Thornfield reclamaba había desaparecido, lo que significaba que la adquisición de Thornfield se había basado en mentiras desde el principio. Tenemos que mantener esto a salvo, dijo Eliza, devolviendo cuidadosamente la escritura a su escondite. Esto prueba la reclamación de tu familia, pero también prueba que alguien cometió un fraude para robarla. Esa tarde, su tranquilo trabajo se vio interrumpido por el sonido de caballos que se acercaban. 4 jinetes coronaron la cresta sobre su cabaña, moviéndose con la autoridad despreocupada de hombres que no esperaban resistencia. Eliza reconoció al sheriff Dalton de sus anteriores visitas al pueblo, un hombre corpulento con ojos fríos y manos que descansaban con demasiada comodidad sobre su arma. Los niños se fundieron en el bosque como humo, siguiendo los planes de escape que habían ensayado innumerables veces. En cuestión de segundos, Eliza se quedó sola en el claro con Alder a su lado, viendo cómo se acercaban los hombres. «Buenas tardes, señora Warren», saludó el sheriff Dalton con una voz que transmitía una falsa amabilidad. «He oído que se está adaptando muy bien aquí». «Tranquilamente», respondió Eliza, manteniendo la voz firme. «¿Necesita algo, sheriff?» «Oh, solo venía a ver cómo estaba nuestra nueva vecina. Estas montañas pueden ser peligrosas para la gente que vive sola». Sus ojos recorrieron la cabaña y los árboles circundantes con interés profesional. ¿Ha visto algún indicio de otras personas por aquí? Quizás vagabundos. A veces la gente se esconde en estas viejas cabañas. No he visto a nadie, dijo Eliza con sinceridad. Los niños estaban allí, pero desde luego no eran visibles. Uno de los hombres de Dalton, un hombre delgado y lleno de cicatrices, con ojos nerviosos, se inclinó hacia adelante en su silla de montar. «Jefe, definitivamente ha habido más de una persona aquí. Varios sacos de dormir. Demasiada comida para una sola mujer». La expresión de Dalton se endureció. «Así es, señora Warren, no estará albergando a ningún fugitivo, ¿verdad? Es peligroso para una mujer sola mezclarse con la gente equivocada». «No me mezclo con nadie, men», respondió Eliza. «Solo intento llevar una vida tranquila». «Por supuesto que sí». Dalton se bajó del caballo y sus hombres le imitaron. «¿Le importa si echamos un vistazo?» «Solo para asegurarnos de que está a salvo aquí». No era realmente una pregunta. Mientras los hombres comenzaban a husmear por la cabaña y las dependencias, Eliza rezaba para que los niños se hubieran alejado lo suficiente. Elder gruñó por lo bajo, sintiendo la tensión, y ella le puso una mano tranquilizadora en la cabeza. «Una cabaña muy buena por $25», exclamó uno de los hombres. El anterior propietario la dejó en mejor estado de lo esperado. «Tenía buen gusto», observó Dalton, pasando la mano por la sólida construcción de troncos. Sam Garrett sabía cómo construir cosas que duraran. Era una pena lo que les había pasado a él y a su familia. La forma despreocupada en que hablaba de la muerte de los Garrett
le puso los pelos de punta a Eliza. No había dolor en su voz, ni arrepentimiento, solo la satisfacción del trabajo bien hecho. Después de 20 minutos de búsqueda, los hombres volvieron a montar en sus caballos. Dalton se quitó el sombrero ante Eliza con fingida cortesía. Cuídese, señora Warren. Las montañas pueden ser impredecibles en esta época del año. Los accidentes les ocurren a quienes no tienen cuidado. Cuando el sonido de los cascos se desvaneció en la montaña, los niños salieron de sus escondites como espíritus del bosque. Sus rostros estaban sombríos, con un miedo familiar, y Eliza se dio cuenta de que este tipo de visitas probablemente se habían producido en múltiples ocasiones durante los meses que llevaban escondidos. Volverán, dijo Jonah con una certeza impropia de su edad. Nos están poniendo a prueba viendo lo que sabemos. Esa noche, mientras se sentaban alrededor del fuego, Eliza tomó una decisión que lo cambiaría todo. No podía proteger a esos niños escondiéndose. La única forma de mantenerlos a salvo era revelar la verdad sobre lo que les había ocurrido a sus padres y reclamar lo que les pertenecía por derecho. Mañana, dijo, mirando a cada uno de los jóvenes rostros por turno, vamos a empezar a luchar por primera vez desde que los encontró. Vio un destello de esperanza en sus ojos junto con el miedo. El mapa topográfico escondido se reveló por accidente. Eliza estaba reforzando las paredes interiores de la cabaña, quitando los trozos sueltos para exponer los huecos que había que rellenar, cuando sus dedos encontraron el borde de algo que no pertenecía allí. Con cuidado, liberó el objeto. Era un trozo de tela engrasada que envolvía lo que parecía papel. En su interior había un mapa topográfico detallado de la zona circundante, marcado con medidas precisas y anotaciones geológicas en la cuidadosa letra de Samuel Garrett. Pero fue la X marcada en tinta roja lo que le cortó la respiración a Eliza. Según el mapa, el yacimiento de oro no se encontraba solo en la concesión original. Se extendía en una rica veta que discurría directamente bajo la cabaña en la que ahora se encontraban. No es de extrañar que Thornfield quiera tanto esta tierra, murmuró, estudiando el mapa a la luz de la lámpara después de que los niños se hubieran ido a dormir. Los derechos mineros de toda esta zona valdrían una fortuna, sin duda suficiente para justificar un asesinato en la mente de un hombre como Marcus Thornfield. A la mañana siguiente llegó un visitante inesperado. Eliza estaba enseñando a Clara Bell a leer la vieja Biblia de su madre cuando Alder empezó a mover la cola. Era su señal de que se trataba de un acercamiento amistoso y no de una amenaza. A través de la ventana, vio a un jinete solitario que se acercaba por el sendero. Era un hombre mayor con un maletín médico atado a la silla de montar. El doctor Hensley, dijo Jonah, asomándose por encima de su hombro. Solía venir a vernos cuando vivíamos aquí antes. Es buena gente. El doctor Marcus Hensley era sin duda buena gente. Un hombre de unos 50 años con ojos amables y manos delicadas. Llevaba más de 20 años prestando servicio a las comunidades de las montañas. Cuando Eliza abrió la puerta con cautela, él se quitó el sombrero respetuosamente. Supongo que usted es la señora Warren. Soy el doctor Hensley. He oído historias interesantes sobre nuestra nueva vecina. ¿Qué tipo de historias?, preguntó Eliza, sin apartarse para dejarle entrar. Del tipo que hacen que un viejo médico rural se preocupe por los niños que podrían necesitar atención médica. Sus ojos eran directos, pero amables. ¿Puedo pasar? Los niños salieron lentamente de sus escondites, pero su evidente confianza en el médico le dijo a Eliza todo lo que necesitaba saber. El doctor Hensley les había estado ayudando mucho antes de que ella llegara. He estado revisando a estos pequeños cada pocas semanas desde que murieron sus padres, explicó, mientras examinaba a cada niño con minuciosidad profesional. Extraoficialmente, ya me entiendes. Hay gente en la ciudad a la que no le gustaría mi implicación. Gente como el sheriff Dalton, preguntó Eliza. Las manos del Dr. Hensley se detuvieron en la muñeca de Clarabelle mientras le tomaba el pulso, entre otros. Samuel y Emma Garrett eran buenas personas que se vieron envueltas en algo que les costó la vida. Sus hijos habían estado viviendo con ese conocimiento durante meses mientras el médico trabajaba. Millie comenzó a compartir recuerdos de su madre. Emma Garrett había sido profesora antes de casarse. Era culta y refinada a pesar de haber elegido vivir en las montañas. Enseñó a leer y escribir a sus 4 hijos. Insistió en que hablaran correctamente y llenó sus tardes de historias y lecciones. Mamá decía que la educación era lo único que nadie nos podría quitar jamás, dijo Millie, pronunciando cuidadosamente cada palabra tal y como su madre le había enseñado. Nos hizo prometer que seguiríamos aprendiendo pasara lo que pasara.
El doctor Hensley asintió con aprobación. Tu madre era una mujer sabia. También me dejó algo para que lo guardara. Algo que, según ella, vosotros, los niños, deberíais tener cuando fuerais lo suficientemente mayores como para comprender su importancia. De su maletín sacó un pequeño paquete envuelto en papel marrón. Dentro estaban las joyas de Emma Garrett, no muchas, pero claramente muy apreciadas. Una sencilla alianza de oro, un par de pendientes de perlas que probablemente habían sido un regalo de boda y un delicado medallón que hizo que Clara Bell se quedara sin aliento al reconocerlo. «¡El medallón de mamá!», exclamó la niña, extendiendo las manos con reverencia para cogerlo. Dentro del medallón había algo más que el retrato de Emma. Escondido detrás de la foto había un trozo de papel cubierto con la cuidadosa letra de Emma, números y letras que parecían algún tipo de código. «Tu madre era inteligente», dijo la doctora Hensley en voz baja. Sabía que se avecinaban problemas y se preparó para ellos. Ese código contiene la ubicación de las pruebas que podrían demostrar lo que realmente le sucedió a tus padres. Eliza estudió el mensaje codificado mientras los niños se agolpaban a su alrededor. Los números parecían corresponder a lugares, mientras que las letras podrían representar iniciales o direcciones. Fuera lo que Emma había escondido, se había asegurado de que estuviera a salvo hasta que sus hijos tuvieran la edad suficiente para comprender su importancia. «Hay algo más que debes saber», continuó el doctor Hensley, con voz cargada de pesar. «Marcus Thornfield ha estado presionando al gobierno territorial para que declare oficialmente muertos a los niños. Si lo consigue, todas las propiedades de los Garrett se subastarán para pagar deudas imaginarias. Deudas que, convenientemente, serán compradas por el propio Thornfield». El alcance de la conspiración se estaba haciendo evidente. Thornfield no solo había matado a los padres, estaba robando sistemáticamente toda la herencia de sus hijos mediante manipulaciones legales. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Eliza. «Quizás un mes, si tenemos suerte. El papeleo ya está en trámite». Esa tarde, después de que el doctor Hensley se marchara con la promesa de volver pronto, Eliza se sentó con los niños para descifrar el mensaje de Emma. Trabajando juntos, determinaron que los números correspondían a pasos y direcciones desde puntos de referencia específicos, mientras que las letras indicaban lo que encontrarían en cada lugar. El primer lugar reveló una caja metálica enterrada bajo una roca distintiva a unos 800 metros de la cabaña. En su interior había documentos, correspondencia entre Samuel Garrett y funcionarios territoriales, pruebas de sus reclamaciones legales y, lo más condenatorio de todo, cartas de Marcus Thornfield con exigencias cada vez más amenazadoras sobre los derechos mineros. El segundo lugar contenía algo aún más valioso: muestras del mineral de oro que Samuel había encontrado, junto con sus cuidadosos informes de análisis que demostraban la extraordinaria riqueza del yacimiento. El mineral era diferente a todo lo que se encontraba habitualmente en Montana, con una composición inusual que lo haría inmediatamente identificable para cualquier experto. Pero fue el tercer lugar el que proporcionó la revelación más impactante. Escondido en un árbol hueco había un maletín de cuero que contenía fotografías, imágenes del pozo de la mina, la veta de oro y, lo más importante, fotografías de hombres trabajando ilegalmente en la concesión. Thornfield había estado robando mineral de la concesión de Garrett durante meses antes de los asesinatos. Utilizaba equipos que trabajaban por la noche para evitar ser detectados. Al caer la noche, mientras estudiaban las pruebas a la luz del fuego, Jonah expresó lo que todos pensaban. «Esto demuestra que papá y mamá fueron asesinados por su concesión. Pero, ¿cómo podemos utilizar esto sin que nos maten a nosotros también?». Fue Millie quien dio la respuesta. Su joven mente fue directa al meollo del asunto. «Necesitamos a alguien a quien Thornfield no pueda comprar ni amenazar. Alguien con más poder que él». Eliza asintió, comprendiendo. Necesitaban llevar sus pruebas a las autoridades territoriales, pero para ello necesitarían un viaje peligroso y aliados en los que pudieran confiar. «Por supuesto, el doctor Hensley podría conocer a alguien», dijo finalmente. «Mañana empezaremos a planear cómo llevar a Marcus Thornfield ante la justicia». Afuera, el viento aullaba entre las montañas, trayendo consigo la promesa del invierno. Pero dentro de su pequeña cabaña, 5 personas que hasta hacía unas semanas eran desconocidas, se sentaron a planear cómo recuperar el legado de una familia y asegurarse de que 4 niños huérfanos nunca más tuvieran que esconderse con miedo.
La primera nevada del invierno llegó temprano ese año, cubriendo las montañas de blanco y recordándoles a todos que el tiempo se estaba acabando. Clarabel volvió a despertarse gritando por las pesadillas y te parando. Esta vez, sus recuerdos brotaron en fragmentos inconexos que pintaban un cuadro más terrible de lo que Elisa había imaginado. El hombre malo tenía un anillo grande, susurró Clarabel. Se acurrucó en el regazo de Elisa, mientras los demás escuchaban con rostros más serios que nunca. Reflejaba la luz del fuego cuando golpeó a papá, y sus ojos eran como los de una serpiente, fríos y... ¿Recuerdas algo más de esa noche?, preguntó Elisa con delicadeza, acariciando el pelo de la niña. Mamá nos escondió primero en el sótano. Podíamos oírlos hablar a través del suelo. El hombre malo dijo que papá le estaba robando, pero papá dijo, no, el oro era nuestro, legal y legítimo. Entonces se oyeron gritos, y la voz de Clarabel se quebró. Jonah se acercó para apretar la mano de su hermana pequeña. Fue entonces cuando oímos los disparos, dijo en voz baja. 2 disparos muy seguidos. Mamá vino a buscarnos después. Dijo que teníamos que huir inmediatamente, sin hacer las maletas, sin nada. Estaba llorando, añadió Millie, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. Mamá nunca lloraba, pero esa noche lloraba. Dijo que habían matado a papá y que teníamos que huir antes de que vinieran a buscarnos. Las piezas de aquella terrible noche encajaron poco a poco. Emma Garrett había conseguido poner a salvo a sus hijos, pero ella no lo había conseguido. El accidente minero que supuestamente había matado a ambos padres había sido simulado a posteriori para encubrir los asesinatos. El Dr. Hensley volvió a visitarlos 3 días después, trayendo suministros médicos y malas noticias. Thornfields había conseguido los certificados de defunción, informó. Oficialmente, toda la familia Garrett había muerto en un derrumbe minero 6 meses atrás. La subasta de la propiedad estaba prevista para el mes siguiente, pero también trajo esperanza en forma de un nombre. El juez William Crawford pasará por Helena la semana que viene. Es juez de circuito territorial. Honesto como pocos y enemigo de hombres como Thornfield. Si podemos hacerle llegar las pruebas... ¿Cómo?, preguntó Elisa. Hay 3 días de viaje hasta Helena y no podemos dejar a los niños desprotegidos. Tendremos que separarnos, dijo el doctor Hensley pensativo. Yo puedo llevar las pruebas al juez Crawford, pero alguien tiene que quedarse aquí y cuidar de los niños. Mientras lo planeaban, Elisa se sintió cada vez más cercana al buen doctor. Marcus Hensley era un viudo que había perdido a su propia familia años atrás, y el cuidado que prodigaba a los niños Garrett delataba de un hombre que entendía lo que era la pérdida. Cuando él la miró a través de la luz del fuego, ella vio algo en sus ojos que le recordó que tal vez había felicidad en su futuro más allá de la mera supervivencia. Pero su creciente afecto se vio interrumpido por revelaciones más oscuras. Mientras ayudaban a Clarabel a descifrar más del mensaje oculto de su madre, descubrieron una verdad espantosa. El medallón no solo contenía las últimas pistas de Emma, contenía la verdadera razón por la que la familia Garrett había sido blanco de ataques. El mensaje oculto, una vez descifrado por completo, reveló que Samuel Garrett había descubierto algo más que oro en su mina. Había encontrado pruebas de que Thornfield había estado asesinando sistemáticamente a los propietarios de concesiones mineras en todo el territorio, simulando accidentes y utilizando a funcionarios corruptos para robar los derechos mineros a docenas de familias. Papá iba a desenmascararlo, dijo Levy en voz baja mientras estudiaban las cuidadosas notas de Emma. Llevaba meses recopilando pruebas, hablando con otras familias que habían perdido sus concesiones en circunstancias sospechosas. La carpeta de cuero del árbol hueco no solo contenía fotografías de la explotación minera ilegal, sino también documentación de toda la empresa criminal de Thornfield. Samuel Garrett había estado preparando un caso que habría derribado no solo a Thornfield, sino a toda una red de funcionarios corruptos que se extendía desde los sheriffs locales hasta los administradores territoriales. Por eso tuvieron que matarlo. Elisa se dio cuenta de que no era solo una amenaza para una concesión, era una amenaza para todo lo que Thornfield había construido. Al caer la noche, se sentaron alrededor del fuego para planear la peligrosa misión a Helena. El doctor Hensley llevaría las pruebas mientras Elisa se quedaba con los niños, pero su planificación se vio interrumpida por el sonido de varios caballos que se acercaban a través de la nieve. Esta vez, el sheriff Dalton no había venido solo. A través de la ventana, Elisa contó al menos 6 hombres rodeando la cabaña.
todos armados y moviéndose con precisión militar. No se trataba de tácticas de intimidación casuales. Era una preparación para la violencia. «Bueno, señora Warren», gritó Dalton, con una voz que se oía claramente a través de las delgadas paredes de la cabaña. «Es hora de tener esa conversación amistosa que hemos estado posponiendo». Los niños se movieron como sombras, siguiendo los planes de escape ensayados, pero esta vez los hombres habían anticipado sus movimientos. Los gritos que provenían del bosque indicaban que algunos de los jinetes habían dado la vuelta para cortar los escondites habituales de los niños. «Sabemos que está dando refugio a fugitivos», continuó Dalton. «Los niños Garrett son buscados para ser interrogados en relación con la muerte de sus padres. Interferir en la investigación de un asesinato es un delito grave, señora Warren». La acusación era tan retorcida que a Eliza le dejó sin aliento. Esos hombres habían asesinado a los padres de los niños y ahora afirmaban que los propios niños eran sospechosos. «No sé de qué está hablando», respondió Eliza, pero su voz carecía de convicción. «Por supuesto que no lo sabe». El tono de Dalton se volvió desagradable, pero tal vez una noche en la cárcel le refresque la memoria. «Chicos, sáquenla». La puerta de la cabaña se astilló bajo el impacto de unas pesadas botas. 3 hombres entraron empujando, con las armas desenfundadas, mientras Dalton observaba desde la puerta. Eliza no vio rastro de los niños y rezó para que hubieran llegado a sus escondites más profundos. «¿Dónde están?», exigió el hombre con la cicatriz, presionando el cañón de su arma contra la sien de Eliza. «¿Dónde están quiénes?», respondió ella, orgullosa de que su voz no temblara. El registro fue minucioso y violento. Despedazaron la ropa de cama de los niños, destrozaron los pocos muebles y esparcieron por el suelo los suministros que habían acumulado con tanto cuidado. Pero no encontraron nada. Ni niños, ni pruebas, ni indicios de que alguien más que Eliza hubiera vivido en la cabaña. «Quizá realmente se habían escapado», sugirió uno de los hombres. Tras 20 minutos de búsqueda infructuosa, los ojos de Dalton se llenaron de ira y frustración. Quizás, la señora Warren necesite un poco de ánimo para recordar a dónde fueron. La amenaza era clara, pero antes de que nadie pudiera actuar, una voz llamó desde el bosque. «Sheriff Dalton, soy el doctor Marcus Hensley. Vengo con bandera de tregua». El médico salió del bosque con las manos a la vista y una bolsa médica colgada al hombro. «Caballeros, la señora Warren me ha llamado antes. Uno de sus animales estaba herido. Confío en que no haya ningún problema en que atienda una emergencia médica». Su presencia cambió la dinámica de inmediato. El doctor Hensley era respetado en la comunidad, e incluso un agente de la ley corrupto no podía amenazarlo casualmente sin consecuencias. «No hay ningún problema». «Doctor», dijo Dalton apretando los dientes. «De todos modos, ya nos íbamos». Mientras el sheriff y sus hombres montaban a caballo, Dalton se volvió hacia Eliza con una última advertencia. «Esto no ha terminado, señora Warren. Estaremos atentos, y la próxima vez puede que el muelle no esté ahí para interrumpirnos». Cuando el sonido de los cascos se desvaneció, los niños salieron uno a uno de sus escondites, tan bien ocultos que Eliza se maravilló de su ingenio. Habían aprendido a hacerse invisibles, una habilidad que les había mantenido con vida, pero que nunca debería haber sido necesaria. «Volverán», dijo Jonah con sombría certeza. «Ahora, la próxima vez no solo mirarán, dispararán». El doctor Hensley asintió con seriedad, lo que significa que tenemos que actuar más rápido de lo previsto. «Mañana partiré hacia Helena, con pruebas o sin ellas. No podemos esperar más». Mientras se preparaban para lo que podría ser su última noche de relativa seguridad, Eliza abrazó a Clarabelle y se preguntó si había tomado la decisión correcta al quedarse para luchar. Los niños habían sobrevivido solos durante meses. Quizás estarían más seguros sin ella llamando la atención sobre su escondite. Pero al mirar sus rostros a la luz del fuego, vio algo que no había estado allí cuando los encontró por primera vez. Volvían a parecer niños, no criaturas salvajes impulsadas por el miedo constante. Pasara lo que pasara a continuación, les había dado unas semanas de seguridad y amor. Eso tendría que ser suficiente, porque mañana comenzaría la verdadera guerra. El doctor Hensley se marchó antes del amanecer. Las valiosas pruebas estaban a salvo en su maletín médico, bajo vendas y frascos de medicinas. Eliza lo vio bajar por el sendero de la montaña, llevando consigo su única esperanza de justicia, y se preguntó si volvería a verlo. Marcus Thornfield había matado por mucho menos de lo que esos documentos podían demostrar. Los niños notaron el cambio de ambiente de inmediato. Sin la presencia tranquilizadora del médico,
volvieron al modo de supervivencia, sobresaltándose con cualquier ruido, vigilando el tren, hablando constantemente en susurros, incluso dentro de la cabaña. Eliza se dio cuenta de lo mucho que todos habían dependido de la orientación de los adultos y de lo joven que se sentía de repente al intentar proporcionársela a ella sola. Deberíamos practicar de nuevo las rutas de escape, sugirió Jonah durante su escaso desayuno, por si vuelven antes de que el Dr. Hensley llegue a Helena. Pero Eliza había estado pensando en otra cosa durante su noche de insomnio. ¿Y si dejáramos de huir?, preguntó en voz baja. ¿Y si fuéramos a buscar el resto de las pruebas que recogió tu padre? Los niños intercambiaron miradas y ella pudo ver la lucha entre el miedo y la determinación reflejada en sus jóvenes rostros. Papá tenía un lugar especial, dijo Levi finalmente, donde guardaba sus documentos más importantes. Me lo enseñó una vez y me dijo que, si alguna vez le pasaba algo, debía recordar ese lugar. Resultó ser el pozo original de la mina, el mismo lugar donde Samuel Garrett había encontrado el oro y donde, supuestamente, los hombres de Thornfield habían simulado el accidente que mató a sus padres. Era una caminata de 3 horas por un terreno cada vez más accidentado, siguiendo senderos de caza que solo alguien familiarizado con estas montañas podía recorrer. Viajaban en parejas, dispersándose para hacer objetivos más difíciles si los hombres de Thornfield los estaban observando. Jonah iba delante con Millie, mientras que Eliza cerraba la marcha con Clarabelle y Levi, y Alder iba por delante para advertir de cualquier peligro. El bosque que los rodeaba era hermoso y mortal, cubierto de nieve fresca que hacía imposible ocultar sus huellas. La entrada de la mina estaba parcialmente derrumbada, tal y como afirmaban los informes oficiales. Pero Levi los condujo a una entrada secundaria oculta, apenas lo suficientemente ancha como para que un adulto pudiera pasar, escondida detrás de una maraña de madera caída que parecía natural, pero que había sido cuidadosamente dispuesta. Papá llamaba a esto la puerta trasera, explicó Levi. Decía que todo minero inteligente tiene una salida si el pozo principal se derrumba. El interior de la mina era oscuro y frío, pero alguien había guardado suministros allí: linternas, aceite, incluso algunos alimentos en conserva. Samuel Garrett se había estado preparando para los problemas mucho antes de que estos le encontraran. Los niños se movían por los pasadizos con la confianza que da la familiaridad, llevando a Eliza a lo más profundo de la montaña. El dinero estaba escondido en un túnel lateral que era fácil pasar por alto a menos que se supiera exactamente dónde buscar. Detrás de una piedra suelta en la pared, Samuel había construido una cámara acorazada impermeable que contenía el trabajo de toda su vida, diarios que documentaban años de operaciones mineras, mapas detallados que mostraban las concesiones ilegales en todo el territorio y, lo más condenatorio de todo, un libro de contabilidad que registraba los pagos de Thornfield a varios funcionarios. El sheriff Dalton recibió $2,000 el mes antes de la muerte de papá. Millie leyó el libro de contabilidad con la voz temblorosa de ira. $2,000 por mirar hacia otro lado mientras asesinaban a personas, pero los diarios revelaban algo más, algo que heló la sangre de Eliza. Samuel Garrett sospechaba que sus concesiones no solo eran valiosas por su contenido en oro. La inusual composición del mineral sugería la presencia de minerales raros que el gobierno territorial estaría muy interesado en controlar. Su asesinato no había sido solo por codicia, había sido por poder. Mientras estudiaban las herramientas mineras de Samuel, su pico, su bate, su equipo de análisis, Eliza notó algo extraño en el mango del pico. Pesaba más de lo que debería y cuando lo examinó más de cerca, encontró un compartimento hueco que contenía muestras de mineral envueltas en un paño engrasado. Las muestras brillaban a la luz de la lámpara, pero no con el brillo amarillo del oro común. Estas rocas contenían fragmentos de plata, cobre y algo más. Un mineral azul verdoso que Levi identificó como turquesa de excepcional calidad. Papá dijo que esto valía 10 veces más que el oro común, explicó Levi, porque todo está mezclado en un solo lugar. La empresa minera propietaria de este yacimiento podía procesar múltiples minerales en una sola operación. Se disponían a marcharse cuando el gruñido de advertencia de Alder resonó en el pozo de la mina. Alguien más se acercaba. Los niños se movieron con un silencio ensayado, apagaron sus lámparas y se escondieron en las sombras de los túneles laterales. Eliza oyó voces que resonaban desde la entrada principal. Voces masculinas, al menos 3 hombres hablando con confianza informal.
El jefe dice que el muelle se dirige a Elena con algo importante. Dijo una voz. Se supone que debemos registrar la mina de nuevo. Asegurarnos de que no quede nada que pueda causar problemas. Ya hemos registrado este lugar 2 veces. Se quejó otra voz. Aquí no hay nada. Entonces lo registraremos por 3ª vez. ¿Quieres decirle a Marcus Thornfield que no has seguido las órdenes? Los hombres se adentraron en la mina. La luz de sus linternas proyectaba sombras salvajes en las paredes de piedra. Eliza apretó la cara de Clarabelle contra su hombro para amortiguar cualquier sonido. Sentía el corazón de la niña latiendo con fuerza por el terror. Estaban atrapados. La entrada trasera estaba a 30 minutos gateando, y cualquier movimiento delataría su posición. Pero Jonah tenía otras ideas. Mientras los hombres registraban la cámara principal, él recogió en silencio piedras del suelo del túnel. A su señal, lanzó una piedra al fondo del túnel opuesto, donde rebotó ruidosamente contra las paredes de piedra. ¿Qué ha sido eso?, gritó uno de los hombres, y los 3 corrieron hacia el sonido, lo que dio a Eliza y a los niños unos segundos preciosos para escabullirse en la oscuridad. Llegaron a la entrada trasera con el corazón a 1000 por hora y salieron al aire frío de la montaña mientras los gritos de frustración de los hombres resonaban a sus espaldas. Pero habían logrado su misión. Los diarios y los libros de contabilidad de Samuel Garrett estaban ahora envueltos en el abrigo de Eliza, listos para unirse a las pruebas que el Dr. Hensley llevaba a Elena. El viaje de vuelta a la cabaña fue más largo, ya que tomaron una ruta indirecta diseñada para confundir a los rastreadores. Cuando llegaron a casa, el sol se estaba poniendo y el cansancio pesaba sobre todos ellos. Pero también había algo más, una sensación de satisfacción por haber tomado venganza contra los hombres que destruyeron a su familia. Esa noche, Eliza leyó los diarios de Samuel a la luz del fuego mientras los niños dormían. El hombre que emergía de esas páginas era reflexivo, cuidadoso y profundamente preocupado por la corrupción que había descubierto. Sabía el peligro en el que se encontraba. Había intentado proteger a su familia sin dejar de hacer lo correcto. Una entrada, fechada apenas una semana antes de su muerte, conmovió especialmente a Eliza. Emma dice que debería dejarlo pasar, coger a los niños y mudarme a un lugar seguro. Pero si los hombres buenos no hacen nada cuando ven el mal, ¿qué tipo de mundo les estamos dejando a nuestros hijos? Rezo para estar tomando la decisión correcta. Samuel Garrett había tomado la decisión de luchar, y eso les había costado la vida a él y a su esposa. Ahora Eliza se enfrentaba a la misma decisión, con 4 niños huérfanos que dependían de que ella eligiera sabiamente. Pero al ver a Jonah durmiendo con el caballo de madera de su padre apretado contra el pecho, a Millie con su feroz expresión protectora, incluso dormida, a Levi acurrucado alrededor de su hermana pequeña Clarabelle, Eliza supo que ya había tomado su decisión. Había cosas por las que valía la pena luchar, incluso a un precio terrible. La familia era una de ellas. Afuera, el viento aullaba entre las montañas y en algún lugar de la oscuridad, Marcus Thornfield planeaba su próximo movimiento. Pero dentro de su pequeña cabaña, las 5 personas que la tragedia había reunido dormían plácidamente, sabiendo que, pasara lo que pasara, lo afrontarían juntos. El Dr. Hensley regresó 5 días después, pero no vino solo. Junto a él iba un hombre más joven, vestido con un traje formal, que se comportaba con la autoridad de alguien acostumbrado a que le obedecieran. El juez William Crawford había venido personalmente a investigar las acusaciones contra Marcus Thornfield, y su presencia significaba que su caso se estaba tomando en serio. Pero el juez también traía noticias que destrozarían todo lo que Eliza creía saber sobre su propio papel en esta historia. Señor Warren, dijo el juez Crawford, después de que los niños salieran a jugar con Alder, necesito hacerle algunas preguntas difíciles sobre su difunto marido. Thomas Warren, Eliza sintió un nudo en el estómago. Thomas, ¿qué tiene él que ver con todo esto? El juez sacó unos documentos de su maletín de cuero, extractos bancarios, correspondencia comercial, documentos legales. Su marido fue socio comercial de Marcus Thornfield durante más de 3 años. ¿Lo sabía? Las palabras le golpearon como un puñetazo. Eso es imposible. Thomas tenía una tienda de comestibles. Nunca mencionó ningún interés en la minería. La tienda iba mal, dijo el Dr. Hensley con delicadeza, con sus amables ojos llenos de compasión. Lo siento, Eliza. Lo descubrí cuando estaba recopilando pruebas en Elena. Thomas pidió un préstamo considerable a Thornfield para mantener a flote el negocio y, cuando no pudo devolverlo, Thornfield le hizo una oferta de otro tipo.
El juez Crawford extendió los documentos sobre la tosca mesa de la cabaña. Tu marido ayudó a Thornfield a identificar concesiones mineras rentables. En la tienda oía hablar de hallazgos, vetas prometedoras, familias que progresaban. Él pasaba esa información y Thornfield se hacía con el control. No, susurró Eliza, pero las pruebas eran innegables. La letra de Thomas llenaba los márgenes de los informes que detallaban los bienes de las familias que más tarde lo perdieron todo. Él no habría hecho eso. Era un buen hombre. La gente hace cosas desesperadas cuando se ahoga en deudas, dijo el juez sin crueldad. La pregunta es, ¿sabía él lo que Thornfield estaba haciendo con la información? La mano del Dr. Hensley cubrió la de ella sobre la mesa. Hay más, Eliza. Los Garrett eran una de las familias sobre las que Thomas informó a Thornfield. Sus notas sobre el hallazgo de oro de Samuel Garrett están fechadas 2 semanas antes de los asesinatos. La habitación dio vueltas. El marido de Eliza, el hombre por el que había llorado, el hombre que creía honesto y trabajador, había ayudado a preparar la tragedia que había dejado huérfanos a estos 4 niños. Su información había llevado a Thornfield directamente a la concesión de los Garrett. ¿Sabía que los matarían?, preguntó ella con voz apenas audible. No creemos, respondió el juez Crawford. Su marido murió de tuberculosis 6 meses antes de que los Garrett fueran asesinados, pero su deuda con Thornfield seguía pendiente cuando murió. Una deuda que, legalmente, pasó a usted como viuda. Las implicaciones la golpearon como una ola. Por eso Thornfield no ha actuado directamente contra mí. Ha estado esperando a que yo incumpliera la deuda de Thomas para poder reclamar todo legalmente, incluida esta cabaña y los derechos mineros que la acompañaban. El Dr. Hensley lo confirmó. Sospecho que Marcus Thornfield se aseguró de que usted pudiera comprarla por $25, lo justo para hacerle creer que estaba haciendo un negocio increíble, cuando en realidad estaba cayendo en su trampa. Eliza se sintió mal. Todas las decisiones que ella creía propias habían sido manipuladas. La cabaña que había comprado como refugio había sido el cebo de un plan mayor. Incluso su encuentro con los niños podría haber sido planeado. Thornfield la utilizó para localizar a los niños Garrett y poder eliminar por fin a los últimos testigos de sus crímenes. Señora Warren, continuó el juez Crawford, necesito que comprenda la situación legal en la que se encuentra. Como viuda de Thomas Warren, podría ser considerada responsable financiera de su participación en los planes de Thornfield. Cualquier propiedad que posea podría ser embargada para saldar esas deudas, incluida esta cabaña, dijo Eliza aturdida. Incluida la cabaña y cualquier derecho minero asociado a ella, lo que significa también la reclamación de los niños. La trampa era perfecta. Thornfield había dispuesto las cosas de manera que, o bien se quedaba con todo legalmente a través de las deudas de su marido, o bien eliminaba a todos los que conocían la verdad y reclamaba que la propiedad estaba abandonada. En cualquier caso, él ganaba. La puerta de la cabaña se abrió de golpe y Jonah apareció con los ojos desorbitados. Claramente había estado escuchando detrás de la ventana. Tú eres uno de ellos, dijo, con la voz quebrada por la traición. Tu marido ayudó a matar a nuestros padres. Jonah, yo no lo sabía, comenzó Eliza, pero el chico ya estaba retrocediendo. Viniste aquí fingiendo ayudarnos, pero eres igual que ellos. Quieres nuestra propiedad para ti. Millie apareció detrás de él, con el rostro endurecido por la misma traición. Confiábamos en ti. Incluso Levi, el gentil Levi, la miraba con algo parecido al odio. Y Clarabel, la dulce Clarabel, que ayer mismo la llamaba casi mamá, ahora se escondía detrás de sus hermanos con un nuevo terror en sus ojos grises. Niños, por favor, comenzó el Dr. Hensley, pero Jonah lo interrumpió. Lo sabías, acusó al médico. Has estado ayudándola a robarnos todo este tiempo. Eso no es cierto, dijo Eliza, poniéndose de pie a pesar de que le temblaban las piernas. No sabía nada de la participación de Thomas hasta ahora. Vine aquí para empezar de nuevo, y los encontré, y yo, su voz se quebró. Llegué a quererlos como si fueran mis propios hijos. Mentirosa, gritó Millie, con lágrimas corriendo por su rostro. No eres más que otra ladrona, igual que el hombre que mató a mamá y a papá. Los niños huyeron al bosque y cuando Eliza intentó seguirlos, Alder le bloqueó el paso con un gruñido sordo. Incluso su propio perro intuía que los niños no la querían cerca. El juez Crawford carraspeó incómodo. Señora Warren, entiendo que esto es difícil, pero tenemos que discutir sus opciones legales. Dada la implicación de su marido, no me importan las opciones legales, dijo Eliza, hundiéndose en una silla.
mientras todo el peso de la situación se abatía sobre ella. Esos niños por fin empezaban a sentirse seguros. Estaban empezando a curarse. Y ahora han descubierto que estoy relacionada con el hombre que destruyó su familia. Usted no lo sabía, dijo el doctor Hensley con firmeza. Usted no es responsable de las decisiones de su marido. Pero Eliza sabía que eso no importaba. A los ojos de los niños, ella estaba mancillada por asociación. Cada momento de confianza que habían construido estaba ahora envenenado por la revelación de que su propio marido había ayudado a poner en marcha el asesinato de sus padres. Puede que haya una salida, dijo el juez Crawford pensativo. Si estuviera dispuesta a testificar contra Thornfield para proporcionar pruebas de cómo manipuló a su marido y utilizó sus deudas como palanca, ¿se salvaría la reclamación de los niños? Eliza preguntó que sí. Si podemos demostrar que toda la operación de Thornfield fue fraudulenta, podríamos anular todas las transferencias y deudas asociadas a ella, incluidas las suyas, entonces lo haré. Lo que sea necesario, dijo el Dr. Hensley apretándole el hombro. No será fácil. Thornfield utilizará su relación con él para desacreditarla. Afirmará que solo está tratando de eludir sus obligaciones legales. No me importa lo que afirme. Eliza se levantó y se acercó a la ventana, desde donde podía ver a los niños acurrucados juntos en el claro, probablemente planeando su próxima fuga. Esos niños merecen justicia para sus padres, merecen su herencia y merecen saber que no todos los adultos de su vida son mentirosos o asesinos. Al caer la tarde, los niños aún no habían regresado a la cabaña. Eliza podía verlos a través de la ventana. Habían encendido una pequeña hoguera en el claro. Claramente habían decidido dormir fuera en lugar de bajo el mismo techo que ella. El rechazo le dolía más que cualquier cosa que le hubiera revelado la traición de Thomas. Ella pensaba que los estaba rescatando, pero tal vez solo había sido otra trampa todo este tiempo. Elder Hensley se quedó con ella esa noche, intuyendo que no debía estar sola. Se sentaron junto al fuego, sin hablar mucho, mientras el juez Crawford revisaba documentos en la mesa. Afuera, 4 niños que habían aprendido a sobrevivir por sí mismos vigilaban su propia hoguera, sin confiar en nadie. Cambiarán de opinión, dijo el Dr. Hensley en voz baja. Cuando tengan tiempo para pensar con claridad, se darán cuenta de que usted no es su marido. ¿De verdad?, preguntó Eliza. ¿O siempre me verán como la mujer cuyo marido ayudó a destruir su familia? Ella no tenía respuesta, y él tampoco. Lo único que podían hacer era esperar y confiar en que el amor y la confianza construidos durante semanas pudieran sobrevivir a la revelación de los pecados cometidos años atrás por un hombre al que la propia Eliza nunca había conocido realmente. Afuera, la pequeña voz de Clarabelle flotaba en el aire nocturno, haciendo a sus hermanos una pregunta que traspasó el corazón de Eliza. ¿La señorita Eliza es realmente mala? ¿Como el hombre malo? Y la respuesta de Jonah fue firme y definitiva. Ya no lo sé. No sé en quién confiar. Eliza cerró los ojos para contener las lágrimas, comprendiendo que tal vez había perdido a la única familia que realmente había deseado, destruida por las acciones de un marido al que había enterrado sin llegar a conocerlo realmente. La mañana llegó fría y silenciosa. El fuego de los niños se había reducido a cenizas y ellos se habían ido. No habían huido del todo, se dio cuenta Eliza con alivio, pero mantenían la distancia. Podía verlos a través de los árboles, moviéndose con sus patrones de supervivencia ensayados, sin acercarse lo suficiente como para conversar. El juez Crawford había pasado la noche revisando los diarios de Samuel Garrett, y lo que encontró allí le dio a Eliza un atisbo de esperanza en medio de su desesperación. Samuel sabía de la participación de Thomas, le dijo el juez, mostrándole una entrada fechada 3 meses antes de los asesinatos, pero no lo culpaba. Escucha esto. Thomas Warren pasó hoy por la concesión con aspecto enfermizo por la culpa. Confesó lo que Thornfield lo había presionado para que hiciera, pasando información sobre hallazgos rentables. El hombre se está muriendo de tuberculosis y está aterrorizado porque su viuda se quedará sin nada más que sus deudas. Le dije que lo perdonaba, que todos hacemos cosas desesperadas cuando nos estamos ahogando. Lloró como un niño y me hizo prometer que, si me pasaba algo, me aseguraría de que Emma y los niños supieran la verdad, que Thomas Warren era una víctima de las intrigas de Thornfield, como todos nosotros. Las manos de Eliza temblaban mientras leía las palabras. Samuel Garrett había perdonado a Thomas antes de que ambos murieran. ¿Pero serían capaces sus hijos de hacer lo mismo?
Hay más, añadió el doctor Hensley, sacando otro documento que había encontrado entre los papeles de Samuel. Thomas intentó reparar el daño causado. Mire esto. Era una declaración jurada firmada por Thomas Warren pocas semanas antes de su muerte, en la que detallaba todo lo que sabía sobre las operaciones de Thornfield. Nombres, fechas, cantidades pagadas por información, familias amenazadas o destruidas. Thomas había estado preparando un caso contra Thornfield, tratando de reparar el daño que había ayudado a causar. Murió antes de poder presentarlo a las autoridades, explicó el juez Crawford. Pero esta declaración, junto con los diarios de Samuel y las pruebas que ya hemos reunido, constituye un caso irrefutable. Su marido intentó hacer lo correcto, señora Warren. Los niños deben saberlo, dijo Eliza con firmeza. Necesitan ver estos documentos para comprender que Thomas no era un cómplice voluntario del mal. Era otra de las víctimas de Thornfield que encontró el valor para luchar. Pero conseguir que los niños escucharan resultó más difícil de lo esperado. Cuando Eliza se acercó a su campamento en el bosque, Jonas se levantó con el cuchillo de caza de su padre en la mano. No se acerque, advirtió. No necesitamos nada de usted. No estoy aquí para quitarle nada, dijo Eliza, deteniéndose a una distancia respetuosa. Estoy aquí para mostrarles algo que su padre escribió sobre mi marido, algo que creo que deben leer. ¿Por qué deberíamos creer lo que dice?, exigió Millie. Porque su padre era mejor hombre de lo que ninguno de nosotros pensaba, respondió Eliza, y les dejó un regalo, la verdad. Dejó el diario de Samuel en el suelo entre ellos y dio un paso atrás. Oh, cuando estén listos, lean las entradas de mayo a julio. Tu padre entendía más de lo que creíamos. Mientras se alejaba, oyó el susurro de las páginas y la voz de Levi comenzando a leer en voz alta. No se quedó para escuchar su reacción. Fuera cual fuera su decisión, tenía que ser suya, sin la presión de su presencia. De vuelta en la cabaña, el juez Crawford estaba esbozando su estrategia legal. Tenemos que actuar con rapidez. Thornfield sabe que estoy aquí y tomará medidas para protegerse. He enviado un mensaje a Elena solicitando agentes federales. Esta conspiración traspasa las fronteras territoriales, lo que nos da una jurisdicción más amplia. ¿Cuánto tardarán en llegar?, preguntó el Dr. Hensley. 3 días, quizá 4. Hasta entonces, somos vulnerables. Como si lo hubiera invocado al decirlo en voz alta, el peligro llegó esa tarde. Un grupo de jinetes, al menos 8 hombres, subió por el sendero de la montaña con el sheriff Dalton a la cabeza. Pero esta vez no se detuvieron en la cabaña. Se posicionaron en un perímetro amplio, alrededor del claro, cortando las vías de escape. «Juez Crawford», gritó Dalton. «El señor Thornfield desea hablar con usted. Le espera en la entrada de la mina y le sugiere que vaya pacíficamente». Era obvio que se trataba de una trampa, pero negarse a ir solo retrasaría la inevitable confrontación. El juez Crawford se enderezó la chaqueta con tranquila dignidad. «Iré», dijo. «Dr. Hensley, quédese aquí con las Warren». «Ni hablar», dijo Eliza, cogiendo su abrigo. «Si Thornfield quiere dar explicaciones, quiero escucharlas desde el bosque». La voz de Jonah resonó. «Nosotros también vamos». Los 4 niños salieron de entre los árboles y al verlos, el corazón de Eliza se llenó de alegría y se rompió a la vez. Habían leído los diarios de su padre. Lo que hubieran encontrado allí había cambiado algo. Ya no la miraban con odio, aunque el dolor y la confusión permanecían. «Ustedes, niños, deben quedarse aquí», comenzó el juez Crawford. «Es nuestra propiedad la que está robando», interrumpió Jonah. «Tenemos derecho a enfrentarnos a él». El juez estudió el rostro decidido del niño y asintió lentamente. «Entonces iremos todos juntos». El viaje a la mina duró 1 hora, atravesando la nieve que había vuelto a caer. Los niños se mantuvieron cerca de Elise a pesar de sus complicados sentimientos, y ella se dio cuenta de que, independientemente de lo que hubiera cambiado, seguían viéndola como una protección contra lo que se avecinaba. Marcus Thornfield esperaba en la entrada de la mina con 1 docena de hombres más. Era un hombre corpulento de unos 50 años, bien vestido a pesar del entorno montañoso, con unos ojos fríos que le recordaron a Eliza la descripción de Clarabelle. Ojos de serpiente, vacíos de empatía. «Juez Crawford». Thornfield los saludó con falsa cordialidad. «Me alegro de que haya podido acompañarnos y de que haya traído a toda la familia». «¡Qué conmovedor, señor Thornfield!», respondió el juez con frialdad. «Tengo aquí una orden de arresto contra usted por fraude, robo y conspiración para cometer asesinato», dijo Thornfield riendo. Una risa sin humor. «¿De verdad cree que un trozo de papel significa algo aquí?».
Estamos a 20 metros de la ley más cercana y el único sheriff presente trabaja para mí. Los alguaciles federales están en camino, dijo el juez Crawford, al menos a 3 días de distancia. Pueden pasar muchas cosas en 3 días. Los ojos de Thornfield recorrieron el grupo, deteniéndose en los niños. El mocoso de Garrett sobrevivió más tiempo de lo que esperaba. Supongo que gracias al entrenamiento de Samuel, siempre fue inteligente. Demasiado inteligente para su propio bien. Asesinaste a nuestros padres, dijo Jonah, con su voz joven, clara y firme. Resolví un problema de negocio, corrigió Thornfield. Tu padre me estaba robando. Encontró oro en su propia concesión legal, gritó Millie. Una concesión que debería haber sido mía. Toda esta cordillera debería haber sido mía. Habría sido mía si tu padre no hubiera sido tan terco con sus derechos. Thornfield negó con la cabeza, como si la insistencia de Samuel en la propiedad legal hubiera sido simplemente molesta. Le ofrecí comprarle su parte de forma justa. Se negó. Le ofrecí convertirlo en socio. Se negó. Incluso tuvo la audacia de empezar a documentar mis otros acuerdos comerciales. ¿Te refieres a tus otros asesinatos?, dijo Eliza. Los ojos de Thornfield se posaron en ella. Y luego está la viuda afligida. ¿Te ha gustado leer sobre el papel de tu marido en todo esto? Thomas Warren cantó como un canario una vez que lo motivé adecuadamente. Todas esas familias que me ayudó a identificar. Fue muy útil hasta que su conciencia empezó a molestarle. Thomas intentó enmendar sus errores, dijo Eliza con firmeza. Dejó una declaración jurada en la que detallaba toda tu operación. Una declaración que murió con él. Me aseguré de ello. Pagué al médico que lo trató bien para garantizar que esos papeles nunca salieran a la luz. Thornfield sonrió. Tú no, Hensley. El otro médico, el que realmente entendía cómo funcionan los negocios. El rostro del Dr. Hensley palideció. Tú mataste a Thomas Warren. La tuberculosis mató a Thomas Warren. Solo me aseguré de que muriera antes de que pudiera causarme más problemas. Un pequeño añadido en su medicina para acelerar las cosas. Nadie pregunta cuando un moribundo finalmente deja de respirar. La confesión casual de otro asesinato heló las venas de Eliza. Thomas no había muerto simplemente. Lo habían asesinado por intentar hacer lo correcto. Estás confesando múltiples asesinatos ante un juez territorial. El juez Crawford dijo, estás asegurando tu propia horca. Lo estoy haciendo. Thornfield hizo un gesto y sus hombres se acercaron, con los rifles preparados. O simplemente estoy explicándoselo a unos testigos que no sobrevivirán para testificar. Esta montaña es peligrosa. Los accidentes trágicos ocurren constantemente. Levy fue el siguiente en hablar, con una voz tranquila pero inesperadamente firme. Papá dejó pruebas donde nunca las encontrarías, en lugares que solo nosotros conocemos. Si nos pasa algo, otras personas saben dónde buscar. Era un farol. Todas sus pruebas estaban en manos del juez Crawford, pero Thornfield no podía estar seguro de eso. Por primera vez, la duda se reflejó en su rostro. ¿Qué tipo de pruebas? Las que demuestran que llevas 15 años asesinando a los titulares de concesiones, dijo el juez Crawford, aprovechando el momento. Las que te relacionan con funcionarios territoriales, sheriffs, abogados y empresarios de 3 territorios. Samuel Garrett era más minucioso de lo que creías. E incluso si nos matas, añadió Eliza, esas pruebas ya están de camino a las autoridades federales. Ya has perdido, Thornfield, solo que aún no lo sabes. El enfrentamiento se prolongó en un tenso silencio, solo roto por el viento entre los pinos y el nervioso movimiento de los caballos. Los hombres de Thornfield parecían inseguros, al darse cuenta de que los habían traído para cometer un asesinato que tal vez ya no sirviera para nada. Jefe, dijo nervioso el sheriff Dalton, quizá deberíamos pensarlo mejor. Cállate, espetó Thornfield, con sus ojos de serpiente fijos en los niños. Vosotros 4 habéis causado más problemas de lo que valéis. Debería haberos dado casa hace meses, en lugar de dar por hecho que moriríais solos en invierno, dijo Clarabelle, dando un paso adelante y sacando las llaves de su madre del bolsillo. Estas eran de mamá, dijo con voz firme. Ella dijo que las guardara en un lugar seguro, que algún día abrirían la puerta de la justicia. Creo que hoy es ese día. De su otro bolsillo sacó una pequeña llave que Eliza nunca había visto antes. Papá se la dio a mamá antes de morir. Said. Habría una caja de seguridad en Helena con copias de todo. Thornfield palideció. Eso es imposible. Revisé todos los bancos. Papá no confiaba en los bancos después de lo que le hiciste a los Henderson. Jonah dijo que utilizaba un servicio de caja fuerte privada.
De esas que guardan los depósitos durante 50 años a menos que alguien acuda con la llave y la contraseña adecuadas. Podría haber sido otro farol, o podría haber sido real. Eliza no sabía decirlo, pero la reacción de Thornfield sugería que Samuel Garrett le había ganado en astucia por última vez. «Estás mintiendo», dijo Thornfield, pero su voz carecía de convicción. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió el juez Crawford. «Ven a Elena pacíficamente, enfréntate al juicio y veremos qué pruebas surgen. O resiste, asesina a un juez territorial y a 5 testigos, y garantiza que todos los agentes de la ley de 3 territorios te perseguirán hasta los confines de la tierra». El momento se balanceó en el filo de una navaja. Entonces, uno de los hombres de Thornfield bajó su rifle. «No me alisté para matar niños y jueces», dijo. «Yo me retiro». Otros 2 hombres siguieron su ejemplo, y de repente, la ventaja de Thornfield se desmoronó. El sheriff Dalton parecía dispuesto a huir, y los hombres que quedaban se movían nerviosos. «Esto no ha terminado», dijo Thornfield, pero ya estaba retrocediendo hacia su caballo. «Creéis que habéis ganado, pero tengo amigos en las altas esferas». «Tenía amigos», corrigió el juez Crawford. «En pasado, su red ya está siendo desmantelada, señor Thornfield. Me tomé la libertad de enviar sus libros de contabilidad a los fiscales federales antes de venir aquí. A estas alturas, se han emitido docenas de órdenes de arresto». El rostro de Thornfield se retorció de rabia, pero estaba derrotado y lo sabía. Mientras montaba en su caballo, miró a los niños por última vez. «Vuestros padres murieron en vano», escupió. «Todo ese oro, todas esas concesiones mineras, ya he sacado la mayor parte de la riqueza del territorio. Nunca veréis ni un centavo. No queremos vuestro dinero robado», dijo Millie con fiereza. «Solo queremos que pagues por lo que hiciste». Mientras Thornfield y los hombres que le quedaban se alejaban a caballo, no bajando la montaña hacia la ciudad, sino adentrándose en la selva en busca de cualquier vía de escape desesperada que esperaban encontrar. Eliza reunió a los niños a su alrededor. No se resistieron, y Clarabelle enterró la cara en el abrigo de Eliza. «¿De verdad se ha acabado?», preguntó Libby. «Todavía no», respondió el juez Crawford. «Todavía tenemos que atraparlo, celebrar juicios y resolver las complicaciones legales. Pero lo peor ya ha pasado», dijo el doctor Hensley, pasando el brazo por los hombros de Eliza. «Has sido increíblemente valiente». «Todos lo hemos sido», respondió ella mirando a cada uno de los niños. «Estos niños nos han salvado con su valentía y la planificación de su padre». Cuando comenzaron el largo camino de vuelta a la cabaña, Jonah se puso al lado de Eliza. «Siento lo que dije ayer sobre que eras como ellos», dijo en voz baja. «Tenías todo el derecho a estar enfadada», respondió Eliza. «Papá perdonó a tu marido», continuó Jonah. «Leí lo que escribió. Dijo que Thomas Warren era un buen hombre que tomó malas decisiones cuando estaba asustado, pero que encontró su valor antes del final. Si papá pudo perdonarlo, yo también puedo». Los ojos de Eliza se llenaron de lágrimas. «Gracias», susurró. Y Eliza. Jonah la miró con los ojos verdes de Samuel Garrett. «Queremos que te quedes, todos nosotros. Lo hemos hablado esta mañana. No eres perfecta y tu marido cometió errores, pero volviste por nosotros, incluso después de descubrir la verdad. Eso significa algo», pensaron mientras caminaban hacia casa bajo la nieve. 5 personas que habían sido desconocidas unas semanas antes se movían como una familia, unidos por una tragedia compartida, un valor compartido y la decisión de confiar en el amor por encima de las circunstancias. La batalla aún no estaba ganada, pero la guerra había cambiado a su favor. Y fuera lo que viniera después, lo afrontarían juntos. Los marshals federales llegaron 2 días después. Hombres de rostro sombrío que llevaban meses rastreando la red de Thornfield. Traían noticias buenas y preocupantes. Thornfield había huido a lo más profundo del bosque con un puñado de hombres leales, y el sheriff Dalton había sido arrestado por intentar destruir pruebas en la oficina de Cedar Falls. «Tenemos que actuar con rapidez», explicó el alguacil Robert Hayes mientras tomaban café en la cabaña. «Thornfield conoce estas montañas y tiene provisiones repartidas por todo el territorio. Si llega a Canadá, puede que nunca lo llevemos ante la justicia. Entonces no dejemos que llegue a Canadá», dijo Eliza con firmeza. El alguacil la miró con respeto. «Mamá, rastrear a un hombre desesperado por las montañas en invierno no es trabajo para civiles. Estos niños conocen todos los senderos de caza, conocen todos los escondites, todas las rutas que su padre utilizó durante 20 años en cualquier dirección», interrumpió Eliza.
Y no estoy sugiriendo que lo persigamos nosotros mismos, pero podemos ayudarle a rastrearlo más rápido de lo que podría hacerlo solo. El juez Crawford, que se había quedado en la cabaña coordinando los procedimientos legales, asintió lentamente. La señora Warren tiene razón. El conocimiento que tienen los hijos de Garrett de este terreno es inigualable. Tras un largo debate, se acordó un plan. Jonah y Millie guiarían a un equipo de marshals por las rutas de escape más probables, mientras que Labby se quedaría atrás para marcar las ubicaciones en los mapas para los equipos de refuerzo. Clarabelle se quedaría en la cabaña con Eliza y el Dr. Hensley, a salvo del peligro. Pero Clarabelle tenía otras ideas. «Sé a dónde irá el hombre malo», dijo con su vocecita, señalando un punto en el mapa del Marshal. «Papá me lo enseñó una vez y me dijo que era donde se escondían los mineros cuando no querían que los encontraran». El lugar que señaló era un antiguo campamento minero abandonado, al que era casi imposible acceder excepto a través de un estrecho cañón. Sería el lugar perfecto para que Thornfield se escondiera mientras planeaba su próximo movimiento. «¿Cómo sabes que se le ocurrirá?», preguntó el alguacil Hayes con delicadeza. «Porque papá dijo que el señor Thornfield era minero antes de hacerse rico. Él conocerá los lugares antiguos, los lugares secretos». Los ojos grises de Clarabelle estaban seguros. «Ahí es donde irá». El alguacil intercambió miradas con sus hombres. Vale la pena comprobarlo. Lo que siguió fue una operación coordinada que se basó en gran medida en el profundo conocimiento que los niños tenían de las montañas. Jonah dirigió a un equipo por rutas elevadas que les proporcionarían puntos estratégicos sobre los accesos al cañón. Millie guió a otro por senderos más bajos donde se podían tender emboscadas. Y Clarabelle, a pesar de las protestas de Eliza, insistió en acompañarlos para mostrarles la ubicación exacta que su padre había descrito. El viaje duró casi todo el día, avanzando con cuidado por un terreno cada vez más traicionero. Había nevado mucho durante la noche, lo que facilitaba seguir las huellas, pero hacía peligroso el viaje. En un momento dado, encontraron pruebas del paso de Thornfield, un campamento abandonado apresuradamente que aún estaba caliente, lo que indicaba que se estaban acercando. Al acercarse a la entrada del cañón, Marshal Hayes ordenó detenerse. «Si está ahí dentro, está atrapado, pero también tendrá la ventaja de la altura y una buena visibilidad. Tenemos que acercarnos con cuidado». Jonah fue el primero en ver al vigía. Uno de los hombres de Thornfield estaba apostado en un saliente rocoso que dominaba la entrada del... «Allí», susurró, señalando, «el mismo hombre que vino a la cabaña la primera vez, el de la cicatriz». Los marshals se movieron con eficiencia profesional, flanqueando posiciones y cortando las vías de escape. Pero antes de que pudieran rodear completamente el campamento, se oyó un disparo, no dirigido a ellos, sino al aire, a modo de advertencia. «Ya es suficiente, alguacil». La voz de Thornfield resonó en el cañón. «Tengo provisiones suficientes para pasar el invierno y soy un excelente tirador. Si me quieren, tendrán que entrar y atraparme». «Señor Thornfield, solo está empeorando las cosas», le respondió el alguacil Hayes. «Ríndase ahora y tendrá un juicio justo. Ni lo sueñe. Sé cómo terminará esto, con mí colgado de una soga mientras todos los que se beneficiaron de mis arreglos salen impunes». La risa de Thornfield fue amarga. «¿Crees que soy el único? La mitad del gobierno territorial está en mi nómina». «Estaba en tu nómina», corrigió el alguacil. «Esos hombres ya están arrestados». Siguió un largo silencio. Entonces Thornfield volvió a hablar, con un tono de voz diferente. «Envía a los niños. Quiero hablar con los Garrett Brats». «Ni hablar», dijo Eliza inmediatamente. «Entonces estamos en un punto muerto. No tengo nada que perder, alguacil, pero tú tienes testigos federales que proteger. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que empiece a eliminarlos con mi rifle?» Jonah dio un paso adelante antes de que nadie pudiera detenerlo. «Yo iré». «No». Eliza lo agarró del brazo. «No dejaré que te pongas en peligro». El chico la miró con los ojos de su padre. «No me disparará. No hasta que comprenda lo que papá descubrió. Necesita saber si realmente hay pruebas que se le escaparon». Millie fue la primera en comprenderlo. «Jonah tiene razón. Thornfield está desesperado por saber lo que papá dejó atrás. Esa es su debilidad. Necesita saber si realmente ha sido derrotado». Marshal Hayes consideró la propuesta con evidente renuencia. «No me gusta enviar a un niño a una situación con rehenes. Yo iré con él», dijo Eliza. «Thornfield quiere respuestas, y yo soy la viuda de su antiguo socio. Quizás eso signifique algo». El plan se concretó rápidamente. Eliza y Jonah se acercarían bajo bandera de tregua,
mientras los alguaciles se posicionaban para un rescate si las cosas salían mal. El doctor Hensley se quedaría atrás con los otros niños, listo para proporcionar asistencia médica si fuera necesario. Mientras Eliza y Jonah subían por el estrecho sendero del cañón, el corazón de ella latía con fuerza por el miedo. Pero el niño que caminaba a su lado se movía con tranquila confianza, y ella sacó fuerzas de su valor. Thornfield esperaba en el centro del antiguo campamento minero, rodeado por las rudimentarias fortificaciones que sus hombres habían erigido. Tenía un aspecto demacrado, su costosa ropa estaba sucia y rasgada, pero sus ojos seguían reflejando ese frío cálculo. Señora Warren, la saludó burlonamente. Vienes a suplicar por la vida de los niños. Vengo a ofrecerte un trato, respondió Eliza, manteniendo la voz firme. Ríndete pacíficamente y testificaré que Thomas hablaba de ti como un amigo que le ayudó cuando estaba desesperado. Podría significar la diferencia entre la horca y la cárcel. Tu marido era un tonto débil, escupió Thornfield. Tuvo la oportunidad de formar parte de algo grande y la desperdició por su conciencia. La desperdició porque era mejor hombre de lo que tú jamás serás, respondió Eliza. Al igual que Samuel Garrett, Thornfield centró su atención en Jonah. Y aquí está el chico que cree que puede burlarme. Háblame de las pruebas que supuestamente ocultó tu padre. Jonah miró fijamente al hombre sin pestañear. ¿Por qué deberías hacerlo? Ya has perdido. Porque si no lo haces, dispararé a tu preciada señora Warren aquí mismo y luego daré caza a tus hermanos uno por uno. Thornfield sacó su revólver. No tengo nada que perder, chico. Hazme creer que hay una razón para rendirme. Era un farol desesperado de un hombre desesperado, pero el arma era real y apuntaba al pecho de Eliza. Jonah apretó los puños. Papá dejó pruebas, dijo Jonah con cautela. Libros de cuentas, fotografías, testimonios que recopiló de otras familias que tú destruiste. Pero eso ya lo sabes porque el juez Crawford te mostró algunas de ellas en la mina. ¿Qué hay de la cámara acorazada de Helena, la que mencionó la niña? Eso también era cierto. Bumper instaló un interruptor de hombre muerto. Si no se registraba cada 3 meses, el contenido de la cámara acorazada se enviaría a las autoridades federales. Así es como ya sabían de tu operación antes de que el juez Crawford llegara aquí. La comprensión se reflejó en el rostro de Thornfield, seguida de la desesperación. Había caído en una trampa tendida por un hombre muerto y no había escapatoria. Samuel Garrett dijo en voz baja. Lo subestimé desde el principio. Parecía un simple buscador de oro más. Era un hombre que creía en la justicia, respondió Jonah, y nos enseñó a creer en ella también. Durante un largo momento, Thornfield permaneció de pie con la pistola aún apuntando a Eliza, y ella pudo ver los cálculos que se le pasaban por la cabeza. Luego, lentamente, bajó el arma. Estoy derrotado, dijo simplemente. Samuel Garrett me venció desde el más allá. Mientras Marshall Hayes y sus hombres se acercaban para detener a Thornfield, los demás conspiradores se rindieron sin oponer resistencia. Habían seguido a Thornfield porque parecía invencible, pero esa ilusión se había desvanecido. La placa del sheriff Dalton fue encontrada en poder de Thornfield. La llevaba consigo como una especie de trofeo. Marshall Hayes se la entregó a Jonah con una ceremonia silenciosa. Tu padre luchó por la justicia, hijo. Esta placa representa la corrupción que él ayudó a sacar a la luz. Creo que él querría que la tuvieras como recordatorio de que los hombres buenos pueden ganar, incluso contra todo pronóstico. Jonah tomó la placa deslustrada y la giró entre sus manos. No era solo un símbolo de corrupción. Era la prueba de que incluso los sistemas corruptos podían purificarse cuando las personas buenas se negaban a rendirse. Cuando emprendieron el viaje de regreso a la cabaña con Thornfield encadenado, Clarabelle deslizó su pequeña mano en la de Eliza. ¿De verdad se ha acabado?, preguntó. Lo peligroso es ahora, respondió Eliza. Ahora bien la curación. Y mientras el sol se ponía sobre las montañas de Montana, proyectando largas sombras a través de los pinos, 5 personas que habían quedado destrozadas por la tragedia comenzaron el largo camino hacia la recuperación. El juicio tuvo lugar en Helena 3 semanas después, atrayendo la atención de todo el territorio. Eliza nunca había visto a tanta gente reunida para un proceso judicial. Periodistas de periódicos del Este, funcionarios territoriales y familias que habían perdido sus propias reclamaciones por las estafas de Thornfield a lo largo de los años. Los niños habían insistido en asistir, a pesar de las preocupaciones del doctor Hensley por exponerlos al trauma de revivir la muerte de sus padres. Mahona se había mostrado firme en su razonamiento.
La gente necesita vernos, había dicho. Necesitan saber que sobrevivimos, que la lucha de papá y mamá no fue en vano. El juez Crawford presidió el proceso con grave dignidad y las pruebas presentadas fueron abrumadoras. Los diarios de Samuel Garrett documentaban 15 años de fraude y asesinatos sistemáticos. La confesión de Thomas Warren en su lecho de muerte daba nombres y detallaba operaciones. Las fotografías y muestras probaban las actividades mineras ilegales. Y lo más condenatorio de todo, los libros de contabilidad mostraban pagos a docenas de funcionarios que habían mirado para otro lado mientras se destruían familias. Cuando llegó el momento de que los niños testificaran, Clara Bell fue la primera. Su pequeña voz se escuchó con claridad en la abarrotada sala del tribunal mientras describía la noche en que murieron sus padres. Mamá lloraba, dijo, aferrándose a las llaves que se habían convertido en su talismán. Dijo que papá se había ido y que teníamos que escondernos. Oímos la voz del hombre malo diciendo, nadie sabrá nunca lo que pasó realmente, pero nosotros lo sabíamos, siempre lo supimos. Levy habló a continuación, detallando los meses de escondite y supervivencia, el miedo constante que había marcado su infancia. Millie testificó sobre el hallazgo de los cadáveres de sus padres en la mina, dispuestos para que pareciera un accidente, pero con claros signos de violencia. Y Jonah, erguido a pesar de su corta edad, presentó el caballo de madera de su padre y explicó cómo Samuel Garrett se había preparado para su propia muerte, ocultando pruebas que sus hijos podrían utilizar para buscar justicia. Mi padre creía que la ley funcionaría si las personas buenas la hacían funcionar. Jonah dijo al tribunal que murió, demostrando esa creencia. Estamos aquí para terminar lo que él empezó. La sala del tribunal había permanecido en silencio, salvo por el sonido de las personas que lloraban. El testimonio de Eliza fue el último, y quizá fue lo más difícil que había hecho nunca. Tuvo que hablar públicamente sobre la participación de Thomas, su debilidad y su intento de redención. Tuvo que admitir que había estado ciega ante las actividades de su marido. Las deudas y la desesperación le habían llevado a comprometer sus principios. Pero también testificó sobre el último acto de valentía de Thomas, su decisión de documentar todo lo que sabía sobre las operaciones de Thornfield, aun sabiendo que probablemente le llevaría a la muerte. Thomas Warren no era un hombre valiente, declaró con sinceridad ante el tribunal, pero encontró la valentía cuando más importaba. Murió tratando de detener el mal que había ayudado a crear. Eso no borra sus errores, pero demuestra que incluso las personas que han hecho el mal pueden elegir hacer el bien al final. La defensa intentó desacreditar las pruebas, alegando que los diarios eran falsos y las fotografías estaban montadas, pero el gran volumen de documentación corroborada por el testimonio de otras víctimas y funcionarios que se convirtieron en testigos del Estado era insuperable. En el tercer día del juicio ocurrió algo extraordinario. Un representante de la oficina del gobernador territorial se levantó y se dirigió al tribunal. Las pruebas presentadas aquí han sacado a la luz una corrupción que alcanza los más altos niveles del gobierno territorial. El gobernador Bradford me ha autorizado a anunciar que todas las concesiones mineras relacionadas con la explotación de Marcus Thornfield quedan declaradas nulas y sin efecto. Las propiedades serán devueltas a sus legítimos propietarios o a sus herederos. En el caso de la concesión Garrett, los derechos mineros se restituyen inmediatamente a Jonah, Levy Millie y Clarabelle Garrett, con la señora Eliza Warren designada como su tutora legal en espera de los trámites formales de adopción. La sala del tribunal estalló en aplausos y Eliza sintió cómo las lágrimas le corrían por las mejillas mientras los niños se apretujaban contra ella. Habían ganado. No solo la batalla contra Thornfield, sino la guerra por la justicia en sí. La muestra de oro que Levy había traído de la mina se presentó como prueba del extraordinario valor de la concesión. Los expertos geológicos testificaron que la concesión Garrett no solo contenía oro, sino también plata, cobre y minerales raros por valor de cientos de miles de dólares. La herencia de los niños sería lo suficientemente cuantiosa como para asegurar su futuro durante generaciones. Pero lo más importante era la victoria simbólica. Cuando el jurado regresó con su veredicto tras menos de 2 horas de deliberación, la voz del portavoz resonó con claridad, culpable de todos los cargos. Marcus Thornfield no mostró ninguna emoción mientras se leía la sentencia. Sería ahorcado por los asesinatos de Samuel y Emma Garrett, con una pena adicional de prisión por fraude y conspiración que lo mantendría encarcelado de por vida, incluso sin la pena de muerte.
Mientras los alguaciles los sacaban de la sala, Thornfield se detuvo junto a los asientos de los niños. Por un momento, Eliza se tensó, dispuesta a protegerlos de cualquier crueldad final. Pero las palabras de Thornfield la sorprendieron. «Tu padre era mejor hombre que yo», le dijo en voz baja a Jonah. «Yo pasé mi vida construyendo un imperio y él la suya construyendo una familia. Ahora sé cuál de los dos eligió sabiamente». No era exactamente una disculpa, pero era lo más parecido a que un hombre como Thornfield admitiera que se había equivocado sobre lo que importaba en la vida. Tras el veredicto, el juez Crawford mantuvo una reunión privada con Eliza y los niños en su despacho. «Hay algunos asuntos legales que debemos discutir», comenzó. «Señora Warren, las deudas de su marido han sido declaradas nulas debido a las circunstancias fraudulentas en las que se contrajeron. ¿Está libre de todas las obligaciones financieras con la finca de Thornfield y la cabaña?», preguntó Eliza. «La propiedad es suya, comprada legalmente, pero lo más importante es que los derechos mineros que hay debajo son sustanciales. Parece que la veta de oro de Samuel Garrett pasa directamente por debajo de su tierra». Jonah sacó el caballo de madera de su bolsillo y abrió el compartimento secreto para mostrar la escritura. «Papá nos dejó esto. Muestra la extensión total de la concesión, incluida la propiedad de la señora Warren». El juez Crawford estudió la escritura con atención. «Este documento los convierte a todos en copropietarios de una de las concesiones mineras más ricas de Montana. Con una gestión adecuada, nunca más tendrán que preocuparse por el dinero». Pero Millie expresó lo que todos pensaban. «No queremos explotarla nosotros mismos. Papá murió por culpa de ese oro. Mamá murió por culpa de él. Solo queremos vivir en paz. Entonces, alquilen los derechos mineros a una empresa minera de renombre». El doctor Hensley sugirió: «Ellos hacen el trabajo, ustedes reciben regalías y pueden vivir tranquilamente en la propiedad sin el peligro de explotar una mina ustedes mismos». Era la solución perfecta, una que honraría la memoria de Samuel y Emma, al tiempo que garantizaría la seguridad de sus hijos. Los niños miraron a Eliza y ella vio en sus rostros una pregunta que no se atrevían a formular en voz alta. «Sí», dijo en voz baja, respondiendo a la pregunta tácita. «Quiero adoptaros, a todos vosotros, si me aceptáis. No para sustituir a vuestros padres, nadie podría hacerlo jamás, pero para daros la familia y el hogar que os merecéis». Clarabel se lanzó a los brazos de Eliza. «Quiero que seas mi mamá», dijo. «Mi mamá de verdad está en el cielo con papá, pero tú puedes ser mi mamá aquí». La expresión hizo sonreír a todos entre lágrimas. La mamá aquí de Eliza. Una descripción perfecta del papel que había venido a desempeñar en sus vidas. El juez Crawford carraspeó, visiblemente conmovido. «Entonces aceleraré los trámites de adopción. Dadas las circunstancias y su evidente preocupación por estos niños, no veo ninguna razón por la que no pueda finalizarse en unas pocas semanas». Al salir del juzgado y pisar el brillante sol de Helena, se encontraron con una multitud de personas, familias que habían perdido sus derechos por las estratagemas de Thornfield, periodistas que querían contar su historia y ciudadanos de a pie que habían seguido el juicio y se habían conmovido por el valor de los niños. Una mujer mayor se acercó con lágrimas en los ojos. «Mi marido murió en el derrumbe de una mina hace 5 años», dijo. «Lo llamaron accidente, pero yo siempre supe que algo no cuadraba. Las pruebas de tu padre demostraron que fue un asesinato. Gracias por darle sentido a la muerte de mi». Docenas de personas contaron historias similares. La investigación de Samuel Garrett no solo había desenmascarado a un asesino, sino también un patrón sistemático de violencia y robo que había devastado a familias de todo el territorio. El valor de sus hijos al buscar justicia había sanado a más personas de las que ellos jamás llegarían a conocer. Esa noche, el Dr. Hensley se llevó a Eliza a un lado mientras los niños estaban distraídos con los regalos de los felicitantes, juguetes, libros y dulces de personas que querían celebrar su victoria. «Tengo algo que pedirte», le dijo, tomándole la mano. «Sé que puede parecer precipitado y entiendo que necesites tiempo para pensarlo, pero Eliza Warren, ¿me harías el honor de convertirte en mi esposa?» El corazón de Eliza se llenó de emoción. «Marcus, aún hay muchas cosas que resolver. Los niños necesitan estabilidad. Los niños necesitan una familia», la interrumpió él con delicadeza. «Una familia completa, con 2 padres que los quieran y se quieran el uno al otro. Te he observado con ellos, Eliza. Eres una madre extraordinaria y me gustaría tener la oportunidad de ser su padre, si me lo permites.
Pensó en Thomas, su primer marido, cuya debilidad había llevado a la tragedia, pero que al final había encontrado el valor. Pensó en Samuel y Emma Garrett, que habían construido una familia amorosa en el desierto y luchado para protegerla incluso hasta la muerte. Y pensó en estos 4 niños que habían sobrevivido a lo inimaginable y aún tenían capacidad para amar y confiar. Sí, dijo simplemente, sí, me casaré contigo. Los gritos de alegría de los niños le indicaron que habían estado escuchando todo el tiempo, y su aprobación era más importante que cualquier otra bendición que pudiera haber recibido. Mientras el sol se ponía sobre Helena, pintando las montañas de tonos dorados y púrpura, 7 personas que se habían unido por la tragedia comenzaron a imaginar su futuro como familia. Habría desafíos por delante. El dolor no desaparecía con las victorias legales, y la curación llevaría tiempo. Pero afrontarían esos retos juntos, unidos por el amor y el legado de 2 personas que creían que valía la pena luchar por la justicia. Los niños Garrett habían obtenido justicia. Eliza tenía su familia, y en algún lugar de las montañas de Montana, una pequeña cabaña esperaba convertirse en un hogar donde el amor pudiera finalmente triunfar sobre la pérdida. 6 meses lo habían transformado todo. La primavera llegó a las montañas de Montana con una explosión de flores silvestres y el sonido de la nieve derretida corriendo por los arroyos. La cabaña que Eliza había comprado por $25 ahora estaba reconstruida y ampliada, con ventanas adecuadas, un techo sólido y una ampliación que daba a cada niño su propio espacio para dormir. Pero los cambios más profundos no se veían en la madera y los clavos. Se veían en los rostros de 4 niños que habían aprendido a sonreír sin mirar por encima del hombro, que dormían toda la noche sin pesadillas, que llamaban a Eliza mamá, sin la vacilación que había marcado sus primeros días juntos. Eliza estaba de pie en el porche, a la luz de la mañana, con una taza de café humeante en las manos, viendo a Alder jugar con los niños en el prado. El perro había engordado y estaba feliz. Ya no necesitaba servir como guardián y compañero. Ahora era simplemente una mascota querida por los niños, que por fin tenían la libertad de ser niños. La boda se había celebrado a principios de primavera, una ceremonia sencilla en Cedar Falls, a la que asistieron todos los que habían contribuido a hacer justicia a la familia Garrett. El Dr. Marcus Hensley, ahora simplemente Marcus para Eliza, había demostrado ser todo lo que ella esperaba de una pareja, paciente con el dolor de los niños, amable con sus miedos e infinitamente creativo a la hora de encontrar formas de honrar la memoria de Samuel y Emma mientras construía nuevas tradiciones familiares. El contrato de concesión minera se firmó con una empresa de renombre de Denver, recomendada por el juez Crawford e investigada a fondo por las autoridades territoriales, que seguían trabajando para erradicar la corrupción. Los pagos mensuales por derechos de explotación eran lo suficientemente cuantiosos como para que ninguno de ellos volviera a preocuparse por el dinero. Pero todos habían acordado vivir con sencillez. Los niños habían visto lo que la codicia podía hacer a las personas y no querían formar parte de ello. En cambio, utilizaron parte del dinero para ayudar a otras familias que habían sido víctimas de las estafas de Thornfield, viudas que se habían quedado en la indigencia, niños huérfanos por accidentes mineros sospechosos, familias que lo habían perdido todo por reclamaciones de deuda fraudulentas. Emma Garrett había sido profesora y sus hijos habían heredado su fe en la educación y el servicio. Se había creado un fondo de becas en nombre de Samuel y Emma para garantizar que los niños de todo el territorio tuvieran las oportunidades que a sus padres se les habían negado. Millie apareció en el porche junto a Eliza, habiendo crecido durante los meses de invierno. A sus 9 años, había asumido el papel de hermana mayor de Clarabelle con feroz devoción, al tiempo que comenzaba a explorar sus propios intereses. Había descubierto su talento para el dibujo, y sus bocetos de flores silvestres de montaña decoraban ahora las paredes de la cabaña. Mamá Eliza, dijo, habían elegido ese nombre para honrar tanto la memoria de Emma como el papel de Eliza en ella. Liz, ¿crees que mamá y papá estarían orgullosos de nosotros? Eliza abrazó a la niña. Creo que te cuidan cada día, asombrados por tu valentía y tu fuerza. Has honrado su memoria en todo lo que has hecho, incluso cuando a veces tengo miedo, preguntó Millie en voz baja. Incluso cuando me despierto pensando que el hombre malo va a volver, especialmente entonces, le aseguró Eliza. Ser valiente no significa que nunca tengas miedo. Significa que sigues adelante incluso cuando tienes miedo. Tus padres lo entendían mejor que nadie.
Jonas salió de la cabaña con los brazos cargados de leña para el fuego de la mañana. A sus 13 años, había crecido varios centímetros y su voz había empezado a engrosarse. Seguía llevando consigo el caballo de madera de su padre, pero ahora no solo representaba una pérdida, sino también la sabiduría de Samuel Garrett al preparar a sus hijos para sobrevivir sin él. Papá Marcus dice que podemos ir al pueblo después del desayuno, anunció Jonah. Utilizando el nombre que habían elegido para el Dr. Hensley, el nuevo maestro de la escuela quiere conocernos antes de que empiecen las clases el mes que viene. La decisión de matricular a los niños en una escuela adecuada había sido difícil. Habían sido educados en casa por Emma y luego por las circunstancias. Y la idea de la separación diaria todavía les causaba ansiedad. Pero también era un paso necesario hacia una vida normal, hacia el futuro que Samuel y Emma habían deseado para ellos. Levi apareció con Clarabel a hombros, ambos riéndose de algo que solo ellos entendían. A los 11 años, Levi seguía siendo el más callado, pero su silencio ahora provenía de la satisfacción más que del trauma. Desarrolló un don para trabajar con la madera, pasando horas en el pequeño taller que Marcus había construido, creando muebles y juguetes con la misma paciencia artesanal que había demostrado su padre. Y Clarabel, la dulce Clarabel, que había guardado las llaves de su madre durante meses de terror, finalmente había soltado ese agarre desesperado. Las llaves ahora colgaban de una cinta sobre su cama, un recuerdo más que un salvavidas. A los 7 años estaba aprendiendo a leer con fluidez, devorando todos los libros que podían traer de la ciudad. Siguiendo los pasos de su madre, el desayuno era un momento alegre. La mesa ampliada acomodaba fácilmente a su familia de 6. Marcus servía tortitas calientes mientras Elisa echaba leche, y los niños charlaban sobre sus planes para el día. Era tan maravillosamente normal que Elisa a veces tenía que recordarse a sí misma lo milagroso que era todo aquello. Después del desayuno, mientras se preparaban para ir al pueblo, Jonah apartó a Elisa a un lado. «Quiero enseñarte algo», le dijo, llevándola al árbol donde se había escondido la prueba de Samuel. «He estado trabajando en un proyecto». Le mostró una placa de madera, bellamente tallada y pulida, con los nombres y las fechas de sus padres. Debajo de sus nombres había tallado una inscripción. «Creían en la justicia y nos enseñaron a hacer lo mismo. Pensé que podríamos colocarlo en la entrada de la mina», explicó Jonah, «para que la gente recuerde por qué murieron». «Es perfecto», dijo Elisa, con los ojos nublados por las lágrimas. «Les encantaría». El viaje a Cedar Falls reveló lo mucho que había cambiado también la comunidad en general. Las familias que antes murmuraban sobre la tonta compra de Elisa de una cabaña sin valor, ahora la saludaban calurosamente. La tienda general donde Pete Morrison había intentado intimidarla, ahora exhibía una placa en honor al papel de Samuel Garrett en la denuncia de la corrupción territorial. Se había nombrado un nuevo sheriff, un ex capitán del ejército, con una reputación impecable y sin vínculos con la red de Thornfield. Él se quitó el sombrero respetuosamente al pasar, y Clara Arabelle le devolvió el saludo sin miedo. La maestra, la señorita Sarah Brennan, era una joven de Boston que había venido al oeste en busca de aventuras y un propósito. Recibió a los niños con calidez y les hizo preguntas interesantes sobre sus intereses y su nivel educativo. Al final de la visita, incluso Jonah parecía emocionado por empezar la escuela regular. De camino a casa, se detuvieron en el pequeño cementerio donde Emma y Samuel Garrett habían sido enterrados adecuadamente después de que sus cuerpos fueran recuperados de la mina. Los niños lo habían visitado regularmente durante meses, pero hoy se sentía diferente, más como una celebración que como un duelo. «Lo logramos, papá», dijo Jonah en voz baja, colocando la lápida de madera junto a sus tumbas. «Terminamos lo que tú empezaste». Millie colocó cuidadosamente flores silvestres alrededor de la lápida. «Y también encontramos una nueva familia, no en lugar de ti, sino además de ti». La contribución de Levi fue el silencio, pero su mano descansaba sobre la lápida de su padre con una conexión que no necesitaba palabras. Clarabel se adelantó en último lugar y sacó algo de su bolsillo, las llaves de su madre. Por un momento, Elisa pensó que las dejaría en la tumba, como un último adiós. Pero en cambio, Clarabel las levantó hacia la luz del sol. «Me las quedaré, mamá», le dijo a la lápida de Emma. «Pero no porque ya no tenga miedo, porque me recuerdan que fuiste valiente e inteligente y que nos salvaste. Cuando sea mayor, quiero ser como tú». Mientras regresaban a casa en la luz del atardecer,
Con las fuertes manos de Marcus sobre las riendas y las risas de los niños flotando en el aire de la montaña, Eliza reflexionó sobre el extraño viaje que los había reunido a todos. Había comprado una cabaña en ruinas por $25, buscando solo paz y soledad. En cambio, había encontrado un propósito, una familia y un amor que nunca había imaginado posible. La cabaña apareció ante sus ojos mientras el sol pintaba las montañas de tonos dorados y carmesí. Ya no parecía un lugar donde la gente se escondía, parecía un hogar donde la gente prosperaba. Esa